¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 13. No está pasando por su mejor momento Pedro Sánchez. Las presuntas irregularidades que planean sobre su tesis, el plagio descarado de parte de una conferencia recogida textualmente en el libro que publicó luego conjuntamente con el economista Carlos Ocaña, aparentemente le han reflejado su rostro y también esas cortantes respuestas, algunas monosilábicas, sí, no creo, etcétera, etcétera, que ha ofrecido o ha dado en una rueda de prensa después de la Cumbre Europea de Salzburgo, este mediodía. Se le ha visto tocado e incómodo, desde luego. Ha dicho, por ejemplo, que si el PP quiere que comparezca en el Senado por lo de su tesis, que lo va a hacer. O sea, como si fuera también, claro, un acto de voluntariedad por su parte, pero realmente está obligado por la mayoría de los populares en esa Cámara. O sea, que estarán en el Senado para explicarse. Cámara que, por cierto, es posible que eluda con el techo de gasto y los presupuestos. Veremos qué pasa con los recursos del Partido Popular y Ciudadanos en la mesa del Congreso y después seguramente en el Tribunal Constitucional. O sea, se eluda eso, pero que no podrá evitar en cualquier caso sobre su tesis. Aún así, Sánchez ha sostenido que no hay tema en referencia a la tesis. Y en cuanto al libro, tras calificar el error, ese fusilamiento de 454 palabras de una conferencia dictada por el hoy embajador de España en Australia, Manuel Cacho, como un error, insisto, ha añadido que lo va a subsanar en la próxima edición del ensayo, como si yo hubiera previsto reeditarlo, cual bestseller, antes de conocerse ese escándalo. En fin, con todo, lo más sorprendente ha sido la afirmación de que este asunto de la tesis, lo del libro, es una estrategia del PP para minar su presidencia. Ha dicho minar mi presidencia. Y yo, de verdad, no sabía que ABC, El Mundo, El País o que Diario, medios distintos y distantes que han denunciado esos presuntos plagios de la tesis o la copia de esa parte de la conferencia recogida en el libro, obedezcan consignas y estrategias del PP para acabar con Sánchez. De verdad, yo no me lo imagino, pero en fin, todo puede ser. Esto sí que sería de luego una noticia bomba y gorda. Sobre este asunto, hoy les planteamos la pregunta del barómetro. Laura Gómez, buenas noches. A ver, cuéntanos. ¿Qué pregunta haces? ¿Qué tal, Antonio? Pues claro, seguimos hablando de la tesis doctoral de Pedro Sánchez. Hoy el Partido Popular ha pedido la comparecencia del presidente en el Senado, como decías, para dar explicaciones sobre su tesis. Y de esto, pues hablamos con nuestros espectadores. ¿Qué creéis? ¿Debe dar Pedro Sánchez explicaciones en el Senado sobre su tesis doctoral? ¿Que creéis que sí, que Sánchez debe comparecer en el Senado? Llamad al 905-855-001. ¿Que creéis que no es necesario que el presidente dé explicaciones sobre su tesis, pues marcad el mismo número pero acabado en 02, 905-855-002. Y como siempre, os leemos y os seguimos a todos en nuestras redes sociales. Gracias, Laura. Es momento de que vean un avance de lo que esta noche les vamos a ofrecer, fundamentalmente. Vean ustedes, venga. Pedro Sánchez en el punto de mira. Ha habido un fallo en una reseña que va a ser subsanado en una nueva edición del libro. Todos los grupos parlamentarios le piden que comparezca por su tesis doctoral, hasta sus aliados. Creo que es bastante cutre y creo que pues el presidente tendrá que dar explicaciones. Entre tanto, intenta evitar el veto del Senado a sus presupuestos. ¿Son suficientes sus explicaciones? ¿Es la hora más oscura del presidente? Todos los detalles esta noche en El Cascabel. Hoy es 20 de septiembre. Se cumple el primer aniversario de los sucesos que iniciaron las acusaciones de rebelión y sedición contra varios políticos independentistas. Un año después, todavía hay incógnitas por resolver. Analizamos todos los datos en unos minutos. Bueno, esta noche me acompañan Javier Negre. Buenas noches, Javier. Buenas noches, ¿qué tal? Y muy buenas noches a Yolanda Gómez. Hola, buenas noches. Yolanda. También Fátima Iglesias, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y Luis Arroyo, buenas noches, Luis. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Y antes de nada, ahora os voy a pedir vuestra opinión, lógicamente. Voy a referirme a esa rueda de prensa que ha dado Pedro Sánchez en Salzburgo después de la Cumbre Europea. Yo, personalmente, le he visto bastante tocadillo. Sí. Se le ve incómodo. La forma en que han respondido algunas de las preguntas, con monosílabos, sí, no, tal, bueno, creo o no creo, etcétera, etcétera. Y bueno, ha admitido que él dice que es un error lo del asunto este del libro, la copia de parte de esa conferencia del embajador Cacho hoy en Australia, y que lo va a subsanar en la siguiente edición, cuando se edite o reedite nuevamente ese libro sobre economía. Y que, bueno,
si el PP pide que comparezca en el Senado, pues tendrá que comparecer. Claro, ¿qué va a hacer? Si es que tiene mayoría el Partido Popular para exigir su presencia allí. Y podría darse la paradoja de que mientras tenga que comparecer para hablar de esto de la tesis, que lo va a hacer, pues lo del asunto del presupuesto y del techo de gasto, pues a lo mejor eluda el Senado. Ya veremos, a ver, que desde el punto de vista legal ahí tendremos que esperar a ver qué dice el Tribunal Constitucional en última instancia. Pero vamos a escucharle, yo os pido vuestra opinión sobre todo esto. Ha habido un fallo en una reseña que va a ser subsanado en una nueva edición del libro. Y a partir de ahí, pues si el Partido Popular quiere que comparezca en el Senado, comparecerá. Eso ha dicho entre otras cosas. Una primera valoración sobre esto. Venga. Yo creo que, primero, no lo veo tan alicaído como vosotros. O sea, yo creo que Pedro Sánchez no es, por definición, no es una persona que se arredre, digamos, ante las dificultades. Lo digo en sentido positivo en este caso. Segundo, el problema hoy ha adquirido una dimensión distinta. Digamos. Primero estaba el asunto de la tesis que para mí, francamente, estaba, yo sé que está Yolanda, que ahora seguramente que me contradirá, pero yo creo que estaba exagerado en algunos titulares de prensa, y particularmente en el caso de ABC. Es decir, yo creo, fervientemente, no lo podría confirmar al 100%, pero que Pedro Sánchez hizo una tesis que también podría decir, pero es una tesis que, que contenía citas de documentos oficiales, etcétera, etcétera, que puede ser cuestionable incluso, y es verdad, y lo hablaba antes con Javier Negre hace un momento, probablemente no pasaría los estándares de la Universidad de Harvard, literalmente, desde luego no pasaría los estándares de la Universidad de Harvard, pero yo creo que es una tesis que sí hizo y que él ha mostrado y que está a la vista ahora ya sí de todo el mundo, que puede certificar que pues será de mayor o menor calidad, habrá mayor o menor profusión de citas, pero que es una tesis hecha, a diferencia de lo que sucede con otros casos conocidos y a diferencia de lo que sucede particularmente en el caso de Pablo Casado, que todavía nadie ha podido ver esos famosos 3, 4, 5 trabajos por un total de 90 páginas que le dieron supuestamente su título de máster, ¿no? Pero hoy, decía, la cosa adquiere otra dimensión que es distinta y es un plagio de 400 y pico, 500 palabras, en un libro del que él es coautor, hay que recordar. Él, de hecho, es director, él se titula director de tal, y bueno, pues oye, le ponen una dificultad que puede ir a más, no tengo duda de que puede ir a más, pero que francamente tampoco creo que sea una dificultad insalvable para Pedro Sánchez. Yo creo que hoy él no lo está pasando bien, estoy seguro de que no lo está pasando bien, porque además esto entretiene sobre otras cuestiones, como la cumbre informal de hoy, etcétera, pero tampoco lo veo ni tan alicaído ni tan perdido como lo veis vosotros, seguramente porque no lo quiero ver. Yo he escuchado una parte de la rueda de prensa. Y es verdad, conociendo a Sánchez, no es de las personas que se arredra y además es conocido por resucitar de entre las cenizas, ya lo sabemos todos, ¿no? Pero sí que le he notado cierta confusión, es decir, cuando muchas de las respuestas eran no lo sé, no tengo información acerca de eso, es como si le faltara mucha información acerca de muchas cosas que hoy han sido actualidad y que tiene un equipo detrás el que se las va proporcionando, ¿no? Sobre todo el tema de la inmigración. Y además, dicho eso, es muy importante lo que ha ocurrido hoy en cuanto a las declaraciones de Iglesias, en el que ha calificado de cutre, que por una vez, fíjate, estoy de acuerdo con la definición que hace Iglesias, porque cutre es lo que está ocurriendo en el panorama político en general, y aquí ya no solamente hablo de Pedro Sánchez, es todo tan cutre, tan enfangado, estamos completamente de acuerdo. Todo tan enlodosado, que es que al final es, pues no solamente es el plagio o no plagio, es que al final es también el máster, termino enseguida, es el máster o no máster, es la convalidación o no la convalidación, es un partido que cambia el currículum para que no sean doctorando, todo eso lo único que hace es ensuciar y enfangar. Al final, creo que era Churchill el que decía, tenemos los políticos que nos merecemos, o cada pueblo tiene los políticos que se merecen. Bueno, pues es que al final a lo mejor lo que estamos optando es por ese nivel de políticos. Si tú te das cuenta, son 4 políticos diferentes los que están ahora presidiendo los partidos políticos y todos tienen perfiles similares en todos los sentidos. A lo mejor es que lo que valoramos son políticos velocistas y no
que hacen sesudos informes. Es muy importante recordar cómo llegó el señor Pedro Sánchez a la Moncloa, con la frase durante la moción de censura... Llegó legítimamente a la Moncloa. Señor presidente, en Alemania hay gente que dimite por plagiar una tesis. Bueno, diarios como El Mundo, como ABC y OK Diario y Hoy El País han demostrado que el presidente del gobierno plagió su tesis doctoral. El País plagio no habla de en la toda tesis regla. doctoral. Ayer estuvo en Santiago... Dejarme terminar. Ayer estuvo en el Santiago Bernabéu y se acercó un catedrático y me dijo que él ha suspendido personalmente a alumnos que no han entrecomillado párrafos, como ha hecho el señor Sánchez en cientos de párrafos. Pero a esto se une lo que yo denomino, creo que ya una mentira. El gobierno publicó un supuesto, o informó de un supuesto informe antiplagio que habían pasado sobre la tesis doctoral de una empresa alemana, y en el diario El Mundo hemos demostrado cómo ese informe antiplagio es falso. El gobierno decía que la tesis de Sánchez había sido plagiada o copiada de otros autores solo un 0,96%, y hemos entrevistado al responsable de esa empresa y nos dice que no, que el índice de plagio es del 21%, es decir, más del 20% que Moncloa decía que aceptaba la comunidad universitaria. Por lo tanto, yo tengo la sensación de que ese informe antiplagio, que nosotros hemos contado en el diario El Mundo, y que Moncloa se niega a ofrecer... ¿Y quién lo ha pedido? Yo lo he pedido, Álvaro Rivera lo ha pedido. Yo lo he pedido la compañía. Lo he pedido 14 veces. La empresa alemana lo ha pedido otras 30. Yo tengo la sensación, Fátima, de que no existe el informe. Pero como se han pedido los trabajos de Casado y no los entrega tampoco, estamos Javier. con un presidente del gobierno que bien o no existe ese informe de antiplagio, por lo tanto nos ha engañado, o lo ha manipulado y cocinado, como ya ha dicho la empresa alemana. Por lo tanto, aparte de plagiador, estamos ante un mentiroso y un cocinero, o sea, el Masterchef de Pedro Sánchez. Por lo tanto, este señor se tiene que ir a su casa. Esto es muy grave. A ver, un momentito. A su casa. Yolanda, lo dice la empresa alemana, ¿eh? Sí. Ahora vamos a recuperar algunos de los comentarios que han hecho tanto del PP o Ciudadanos, pero también, por ejemplo, Podemos, que ahora ya están de acuerdo todos en que hay que... Claro, es que ahora no son los periódicos de la derecha los que están acusando a Sánchez, sino también los de la izquierda, que yo esto de verdad me parece... Yolanda, sobre asuntos distintos, son temas distintos. Son temas distintos, una cosa pero es la tesis gravísimos, doctoral pero muy sobre parecidos. Sobre la que vosotros informasteis, a mi modo de ver, de manera... mi modo de ver, por supuesto, completamente subjetiva, de manera brutal, pero excesiva. Y otra cosa es el libro... Luis, deja un momento que se explique, Yolanda, que si no tenemos que respetar. O sea, nosotros llevamos, habéis hablado, Chicote, sabéis que es el compañero que ha hecho la investigación, llevaba 4 meses investigando, no se le ocurrió de la noche a la mañana, no solo estudió le pasó los programas antiplagio, sino que habló con doctores, con catedráticos, y todos coinciden, no se pueden no poner comillas en estos... En las tesis, tú no puedes dar algo, por mucho que cites la bibliografía al final del libro o por mucho que sea un artículo tuyo previo. Eso es deshonesto y eso es plagio. Y cada vez que hablamos, yo llevo 2 días hablando con catedráticos por otras historias, hoy teníamos una jornada sobre educación superior allí en el periódico y tomando un café, y más doctores que te dicen, esto no hay quien se lo trague, esto, vamos, incluso, bueno, mañana llevamos en ABC una entrevista con el presidente de la Real Academia de Doctores, que te dice que eso es merecedor incluso de que te quiten el título de doctor. Porque no se puede hacer. Y además te dicen una cosa, dicen, nos parece increíble que de lo que estemos discutiendo ahora es si es un 13, un 20, un 2 o un tal. Lo que decías tú con catedráticos. Catedráticos eméritos te dicen no, y vamos, eméritos y no eméritos te dicen no, es que yo he tirado tesis por eso. Por un párrafo sin es que ¿qué es eso de que un porcentaje sí u otro no? Ahora hemos llegado ya al nivel de tal. Y un 21%, que es lo que dice ahora la empresa alemana de software que ha hecho, dicen que eso es una barbaridad. Entonces, ¿ahora qué ha ocurrido? Cuando era ABC o era El Mundo o era OK Diario los que decían estos, lo tenía fácil Sánchez. Decía, no, es la derecha que está luchando contra nosotros. Como decías tú, vamos, la derecha. A mí me han llegado a decir en algún lado, no, es que os pusisteis de acuerdo con Rivera. Digo, vamos, sí, no teníamos otra cosa que hacer. Llevamos desde junio con este asunto y lo que sí hizo es que lo íbamos a publicar un lunes. Pues fue muy oportuno, eso es verdad. Pero lo íbamos a Salió al día siguiente del tema de y te reconozco, de Rivera. Lo íbamos a publicar fue muy el lunes. Oportuno. 4 meses llevábamos trabajando en esto. Lo íbamos a publicar el lunes. Eso no se saca de un día para otro, Fátima. No,
yo no lo digo, conozco a Chicote además. O sea, a Chicote 4 meses. Y no estoy diciendo eso, estoy resaltando la oportunidad de que lo publicasteis al día siguiente. La oportunidad fue que lo adelantamos, que lo teníamos trabajado para el domingo, o sea, de domingo para el lunes, y lo adelantamos a ese miércoles, creo que era. O sea, lo que ocurre es que ahora, claro, ya es el país también quien habla. Qué casualidad, en un tema que resumen, o sea, en un libro que resumen de tu tesis, y copias lo mismo. Veremos a ver si no en la tesis, si nosotros seguimos investigando y seguiremos contando cosas, a ver si no hay también discursitos del señor Sebastián. Pues vamos a escuchar qué se ha dicho hoy, porque claro, la situación cambia en el momento en que efectivamente aparece ya en El País, en su portada, esa información según la cual tanto Carlos Ocaña como Pedro Sánchez, a la hora de publicar ese libro basado en la tesis, recogen hasta 454 palabras, alguna errónea incluso, textual, de una conferencia que dictó el hoy embajador de España en Australia, Manuel Cacho, precisamente en la Camilo José Cela, en un acto organizado por el propio Pedro Sánchez, entonces profesor de esa universidad en el 2011, y recogen, copian esas 454 palabras textualmente, que claro, cuando se ha enterado el embajador dice, oye, a mí nadie me ha pedido permiso para esto, ¿y esto cómo es posible? Y aparece en ese libro. Hoy admitía Sánchez que fue un error y que lo va a enmendar cuando se reedite el libro, cuando haya una reedición del mismo. A ver, Susana Ollero, cuéntanos, venga. Pues sí, Antonio, vamos a ver de lo que estamos hablando gráficamente y cuáles han sido esas reacciones políticas a lo largo de la mañana. Porque a Pedro Sánchez, como están viendo, le crecen los enanos y cada vez hay más medios de comunicación que le acusan de plagio. Hoy, el periódico El País ha publicado esta noticia que van a ver a continuación, y este era el titular. El libro de Pedro Sánchez y Carlos Ocaña copia párrafos de la conferencia de un diplomático. ¿A qué se refiere en concreto? Bueno, pues a esto que les vamos a enseñar, porque el presidente publicó este libro en 2013 que se llama La nueva diplomacia económica española. Lo publica junto con Carlos Ocaña, junto con El Economista, y según El País reproducen párrafos enteros de una conferencia que dio el embajador de España en Australia, Manuel Cacho. Además, Manuel Cacho impartió esta conferencia en la Universidad Camilo José Cela, el mismo año en que Sánchez publica su libro, en el 2013. Bueno, casualidades aparte, aquí pueden ver algunos de esos párrafos que han sido, según El País, copiados, y además con errata incluida. Aquí podemos ver un ente en el que querían escribir entre, y tanto en la conferencia como en el libro están igualmente escritas. Así que sin entrecomillar ni citar su fuente original. O sea, aparentemente plagiados. Pues bien, las reacciones políticas nos han hecho esperar. El Partido Popular y Ciudadanos continúan pidiendo al presidente que comparezca ante los medios de comunicación y ante el resto de los diputados. Así lo han dicho el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Les escuchamos. Queremos saber si también va a mandar un burofax al país para querellarse contra ellos o supuestamente amenazarles, como ha hecho hasta ahora. Yo creo que el presidente del gobierno, en vez de amenazar, en vez de mandar burofaxes, en vez de esconderse, lo que tendría que hacer es convocar una rueda de prensa y dar explicaciones ante los medios, porque si no, las va a tener que dar ante el Senado. A mí me parece muy grave. Ya no por Sánchez, insisto, por la democracia española. Yo creo que más allá de la Cámara, que lo lógico sería que viniera Sánchez al Congreso. Cualquier país democrático, pues la Cámara principal, en este caso el Congreso, es donde tendría que dar la cara. Qué extraño que alguien haga una tesis doctoral para divulgar su tesis y su idea y su doctrina y la oculte, ¿no? Eso solo puede pasar dos cosas, o que sea un bodrio o que sea un plagio. Y lo más sorprendente de todo, los socios parlamentarios de Sánchez también le piden explicaciones sobre este libro y sobre su tesis. Esto es lo que han dicho en los pasillos del Congreso esta mañana también el portavoz económico del PDeCAT, Ferran Bel, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Escuchen. Bueno, yo creo que esto lo que se debe es finalizar de forma ya definitiva. En todo caso, el presidente intentó desde la Moncloa pues acreditar que no había plagio. Parece que eso se mantiene en las dudas, por tanto, lo mejor que podría hacer en estos momentos el presidente Sánchez es disipar cualquier duda al respecto. Les confieso que tengo un poco de envidia. Yo tengo una tesis de 600 páginas y varios libros publicados y ustedes todavía no han leído casi ninguno de estos libros, y la verdad es que me gustaría mucho ser tan leído como las cosas que escribe el presidente. Creo que es bastante cutre, creo que no responde a los estándares de calidad académica, que haya párrafos citados, párrafos incluidos sin citar adecuadamente, y creo que bueno, pues el presidente tendrá que dar explicaciones. Bueno, creo que el Partido Popular tiene que decirle a su presidente que enseñe su trabajo de fin de máster, porque hay serias sospechas de que ese trabajo de fin de máster no existe o que en todo caso esté copiado de principio a fin.
Bueno, mire que si le echas una visual a la tesis de Pablo Iglesias, si sale por ahí algo raro. Oye, luego recuperaremos el asunto si os parece bien, pero tenemos que ir rápidamente a la publicidad. Creo que Susana Ollero ya está preparada para darnos un consejito muy interesante. Ya saben, no salgan a la carretera sin el avisador de radares Ángel Driver. Bueno, mire que si le echas una visual a la tesis de Pablo Iglesias, si sale por ahí algo raro. Oye, luego recuperaremos el asunto si os parece bien, pero tenemos que ir rápidamente a la publicidad. Creo que Susana Ollero ya está preparada para darnos un consejito muy interesante. Ya saben, no salgan a la carretera sin el avisador de radares Ángel Driver. Pedro Sánchez en el punto de mira. Ha habido un fallo en una reseña que va a ser subsanado en una nueva edición del libro. Todos los grupos parlamentarios le piden que comparezca por su tesis doctoral, hasta sus aliados. Creo que es bastante cutre y creo que pues el presidente tendrá que dar explicaciones. Entre tanto, intenta evitar el veto del Senado a sus presupuestos. ¿Son suficientes sus explicaciones? ¿Es la hora más oscura del presidente? Todos los detalles esta noche en El Cascabel. Bueno, estamos hablando de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado, que será inevitable, y no sabemos si después de lo que hemos escuchado en la voz del señor Iglesias, también tendrá que comparecer en el Congreso a propósito de esto de la tesis y del Pablito libro. Está disimulando, ¿eh? O sea, Pablo le he oído yo... digamos en plan postureo, que se dice, ¿no? Está en plan postureo totalmente. O sea, primero, además a mí eso me duele, ¿no? Como periodista y como periodista de ABC y defendiendo a Javier Chicote, o sea, cuando ABC publicó que estaban copiando y sin citas y tal en la tesis, este buen señor salió diciendo que eran fake news. Totalmente, y nos puso, que no te cuento cómo, a los Yolanda, que no había plagio y que no había nada. Yo lo entiendo, pero eso no es una fake news. Ahora publica El País tal y ahora dice, no, es que es una cutrería. Vamos a ver. Es que estamos hablando de dos cosas diferentes. Es que no habéis publicado lo mismo, perdona que te una es copiar en la tesis y lo otro es copiar en el resumen de la tesis. No, vosotros es más grave lo nuestro, con vosotros habéis hecho un trabajo y que yo, oye, me parece súper loable y habéis comparado, habéis revisado la tesis doctoral de Pedro Sánchez durante meses, etcétera. Y la hemos comparado. Pero no habéis detectado que haya plagios concretos de párrafos, etcétera. ¿Cómo que no? No, perdona, déjame perdóname, páginas y páginas en ABC publicadas. He leído, obviamente, menos que tú, porque estás en el periódico y conoces la información mejor, pero yo la he leído y hay unas referencias a plagios que pueden ser defendidas por parte de los académicos, pero otra parte de los académicos te dirá, mira, no, cuidado, plagiar es lo que hoy el país, plagiar en sentido estricto, es coger un texto, cortarlo y pegarlo. Y eso es lo que se ha hecho. Eso es lo que se ha hecho. Bueno, no, no entrecomillar documentos que son públicos es la parte cuestionable de lo que vosotros publicáis. Es decir, actas del Congreso de los Diputados, informes oficiales, etcétera, que no tienen un autor reconocido, digamos, que son que no entrecomillar, aunque sean sus propios artículos. Es cierto que para un académico medio no te acepta que incluso esos documentos no los cites. Estoy de acuerdo con vosotros en eso. Pero habrá otros que te digan, bueno, cuidado, eso no es exactamente plagio. Pero Pedro Sánchez yo creo que eso es lo que permite. Yo creo que eso es lo que. Yo creo que eso es que estamos confundiendo. Yo creo que ¿por qué metes en el mismo saco el libro y la tesis? En toda regla. Es que estamos confundiendo la tesis dos términos completamente Si diferentes. usted reproduce artículos que no son de esa autoría, tiene que entrecomillarlos según un montón de catedráticos a los que hemos entrevistado en ABC y en El Mundo, que coincidimos. Javier, coincidimos en que hay catedráticos que no ven en la tesis plagio. Coincidimos en que hay voces discordantes. Que den la cara. Eso, a mí que me lo digan. Yo no me he encontrado ninguno todavía. He estado hablando hasta los medios de derecha, como nos acusan, muchos catedráticos han dado la cara y han dicho que es ¿por qué lo lleváis todo a los medios de derechas y de izquierdas? Porque eso es lo que han hecho. Que me salga un solo catedrático diciendo que lo que ha hecho el señor Sánchez no es un plagio. Que me salga uno solo. Se le caería en la cara de vergüenza. ¿En la tesis? Porque yo fui el primero que me han hablado muchísimos catedráticos que han dicho que no puede interpretarse como plagio hasta un porcentaje. Pues que me digan dónde tengo que sacarme yo la tesis doctoral para ir a sus universidades y hacer como el señor Sánchez, un corta y pega de argumentarios. Ahora el señor Sánchez está preocupado porque supuestamente ha fusilado informes que no son públicos. Estos programas antiplagio detectan confidencias con informes públicos. Pero ¿qué pasa con esos argumentarios de carácter reservados que le facilitó el Ministerio de Industria o su amigo Carlos Ocaña? ¿Qué pasa?
que no le han detectado esa coincidencia. Ahora está aterrado. Y Moncloa no esperaba el obús. El obús que le ha metido su diario de cabecera, que es El País, Moncloa no lo esperaba, y tampoco esperaba las declaraciones del señor Pablo Iglesias, que ha dicho que eso no cumple los estándares de calidad. Por lo tanto, aquí la izquierda ahora se ha sumado, y es muy injusto que haya medios como ABC, como El Mundo y OK Diario, que llevamos una semana denunciando este asunto, que ahora nos den la razón una semana después de llamarnos mentirosos. Que son asuntos distintos. Es que lo de la tesis es mucho más grave, porque en la tesis sí que hay unas reglas en todas las universidades, incluida la Camilo José Cela, que dice que hay que citarlo y que si no lo citas y si no te citas incluso a ti mismo, es que es una regla concreta de esa ley. Esa es lo gravísimo. Perdón, mucho más grave el papel de la Camilo José Cela es lamentable. A diferencia de lo que ha pasado en otros casos y lo que ha pasado en el caso muy particular que se nos olvida del presidente del Partido Popular y líder de la oposición, digo por recordarlo, a diferencia de lo que ha pasado, es que Pedro Sánchez ha hecho una tesis doctoral, 1, 2, ha habido un tribunal, alguien podrá decir que era una comparsa aquello. En la Universidad Española, en el tribunal había colegas de Pedro Sánchez es mucho y afines del PSOE. Perdona un momento. Pero el tribunal también lo formó Sánchez. El tribunal también lo formó Sánchez, lo decidió Sánchez. ¿Sabes por qué entró Pedro Sánchez a la Camilo José Cela? Porque hubo una llamada del secretario de organización del PSOE, Pepiño Blanco, que llamó y dijo, cuidarme a mi niño. Y allí se le cuidó. ¿Por qué no se fue a hacer el doctor a la Complutense? Porque no le habrían dado el título de doctor en su vida a Pedro Sánchez. Pero si estamos de acuerdo... Bueno, el tribunal eran amiguetes, gente con los que había compartido publicaciones que luego fusiló. Aquí, y por cierto, en buena parte del mundo, o sea, tampoco nos pongamos, parece que aquí estamos en el África subsahariana, no es así tampoco, pero el tribunal se suele formar por recomendación, por petición del director del departamento y el director de la tesis doctoral. Y generalmente los que lo forman, pues son, excepto algún doctor que debe venir de fuera porque la ley lo obliga, pues suelen ser los profesores que saben de la materia, que conocen la materia y que son, como tú dices, con todas las comillas del mundo, amiguetes. Eso pasa en cualquier tribunal de tesis en España. O sea, que tampoco nos rasguemos las vestiduras ahora. Termino en un segundo. La gran diferencia, vuelvo a repetir, Pablo Casado todavía sigue... no ha enseñado su trabajo. Pero comparar el trabajo... Perdona, Javier, la diferencia es que Pedro Sánchez hizo una tesis. 1. ¿Hizo o se la hicieron? Perdona. 2. Hizo una tesis. En principio hizo una tesis, hasta que alguien demuestre lo contrario. 2. La publicó. Forzado, pero la publicó. La publicó. Está en manos de todo el mundo ahora, en este momento. 3. Hubo un tribunal. Te gustará más o menos, pero hubo un tribunal y se le dio un título, cum laude, a lo mejor excesivo, pero lo tiene. Ha pasado por todo el procedimiento para llegar hasta ahí. Problema, bien, eso es un tema y sobre ese tema habéis trabajado tanto El Mundo como ABC. Y lo de hoy es otra cosa, es un plagio. En el resumen de la tesis. A mí me parece que es indiscutiblemente un plagio, porque efectivamente, como acabamos de ver, hasta se publica, es evidente que hay un corta y pega. Si tú quieres un presidente del gobierno así, que a mí me da vergüenza. Bueno, a ver, venga, terminamos, sobre este asunto. ¿Ya está? Venga, que vamos a ver. A mí lo que no me gusta, Luis, es que se compare con el señor Pablo Casado. Pero a ver, el señor Pablo Casado, el trabajo... Estamos comparando con que uno ha enseñado su trabajo. No es lo mismo una tesis doctoral que un trabajo que la habilitaba para aprobar un curso que le iba a habilitar para ser doctor y que luego ni fue doctor. Un TCM, un trabajo de fin de máster. Pero me da igual, me da igual. El hecho último es, no debo copiar. Pablo Casado tendrá que enseñar el trabajo. Vamos a ver. Pero no le podemos acusar de algo que todavía no sabemos. Pero el señor Sánchez ¿pero por qué no lo enseña? Oye, vamos a pasar al tema siguiente, que tiene que ver también con algo que evidentemente se está valorando desde el punto de vista político y jurídico en las Cortes, y es esa pretensión del Gobierno de intentar sacar adelante su techo de gasto y luego los presupuestos sin tener que pasar por el fielato del Senado. ¿Por qué? Pues porque como el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado, teme que le echen atrás todo. Y entonces dice, me invento una enmienda que la voy a colar a propósito de un asunto de violencia contra la mujer, de formación de jueces, en esos capítulos o episodios de violencia, y ahí, desde el punto de vista legal, a ver si alguien nos lo explica de una forma mucho más clara y acreditada, luego después no tengo que pasar por el fielato del Senado cuando presente mis presupuestos. Ya lo ha conseguido hoy en la Comisión de Justicia. En la Comisión de Justicia ya esa enmienda se ha colado. ¿Qué ha pasado? Que el PP y Ciudadanos ha dicho, no, la coláis ahí, a pesar de que no habéis pedido el informe de los letrados de las Cortes. Pues presentamos un recurso
de amparo ante la ante la mesa del Congreso y que sean los letrados o la mesa del Congreso en la que se pronuncie. Ahora la clave es saber si la mesa del Congreso tiene potestad para anular algo que ha decidido una comisión del Congreso, en este caso la Comisión de Justicia. Y hemos invitado a Francisco Martínez, que es diputado del PP, pero que antes fue letrado de Cortes, ¿verdad? Buenas noches. Don Francisco, buenas noches. Antes y siempre. Y siempre, sí, ahora es un ex letrado o letrado en excedencia, hay que decir. Correcto. Pero letrado de las Cortes al fin y al cabo. Y como letrado de las Cortes, queremos que nos diga, primero, ¿por qué hoy la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, la señora Rodríguez, se ha negado a que los letrados de las Cortes informen antes a la Comisión para ver si esa enmienda es legal o no en estas circunstancias? Bueno, eso es muy atípico, ciertamente, si ha sido así, porque... No ha sido así. Es que los letrados se ha admitido la enmienda sin que los letrados dijeran absolutamente nada, porque no ha dicho ya que no había lugar. Los letrados, en fin, no es que tengan que intervenir cuando se les pregunta, es que, lógicamente, forman parte del órgano en tanto que asesoran a la comisión, o asesoran a la mesa o al órgano parlamentario que sea. Por tanto, lo lógico es pues, que los letrados den su opinión y den su valoración, por supuesto, siempre jurídica y nada más que jurídica. ¿No? Y en este caso yo creo, hombre, que es un asunto de mucha importancia. A la vista está que llevamos 2 días hablando de esto muchísimo y que la perspectiva jurídica de los letrados pues es imprescindible, ¿no? Por tanto, yo entiendo que lógicamente yo no he estado en la mesa de la Comisión de Justicia porque no soy miembro de la misma, pero entiendo que las letradas en este caso pues estaban allí precisamente para eso. Bueno, pues la presidenta de la Comisión, bueno, está titulado así en los medios, la Comisión de Justicia acepta la enmienda para burlar al Senado sin informe de los letrados. No ha querido la presidenta. Bueno, ahora entraremos... Eso va un poco en su propio perjuicio, porque en realidad si ella ha tomado una decisión, y la propia mesa, que habrá votado, y ha tomado una decisión sobre la cuestión, pues hombre, las mesas, la de la Cámara y la de las comisiones, no son órganos que tomen decisiones políticas. En fin, esto todo es muy matizable, ¿no? Pero en realidad lo que la mesa tiene que hacer es tomar una decisión de carácter jurídico, es decir, sobre la legalidad, sobre la formalidad, no sobre la oportunidad. Por tanto, para que la mesa de la Comisión de Justicia decida bien, tendrá que escuchar los argumentos jurídicos, de la misma manera que para que la mesa de la Cámara decida bien, tendrá que escuchar argumentos jurídicos, porque, en fin, eso sí que se ha dicho por el Tribunal Constitucional en infinidad de ocasiones. No es el control de oportunidad o el control político el que hace la mesa, es el control de legalidad o el control formal. Bueno, y ahora en tanto letrado de las Cortes que es usted, tanto el PP, su partido, como Ciudadanos han dicho queremos llevar este asunto a la mesa del Congreso. Así es. Para que la mesa del Congreso anule lo que ha decidido hoy esa Comisión de Justicia en el Congreso. Y previamente se va a pedir un informe, ya lo ha dicho la presidenta de la Cámara, a las letradas o letrados de las Cortes. Legalmente, ¿qué cree usted que van a decir los letrados de las Cortes, conociendo como conoce, me imagino, el asunto? Sí, si me permite, Antonio, por explicarlo de una forma un poco más completa, ¿no? Primero y sobre todo clara, porque esto es farragosísimo. Yo lo voy a intentar. A ver si. No solo es farragoso, sino que además entiendo que puede llegar a ser aburrido, pero lo voy a intentar. ¿Qué es lo que se pretende? Nosotros tenemos una ley orgánica de estabilidad presupuestaria que prevé que para la aprobación del objetivo de estabilidad presupuestaria haya un acuerdo parlamentario y que lo voten las 2 cámaras, el Congreso y el Senado, y que lo aprueben las 2 cámaras, el Congreso y el Senado. Ley de estabilidad presupuestaria, aquella que va sobre todo a incidir en que no se gaste lo que no tenemos y que no se pasen las comunidades gastando lo que no pueden. Correcto. ¿Verdad? La aprobación del objetivo de estabilidad presupuestaria, eso que más popularmente se llama el techo de gasto, es una condición necesaria para tramitar los presupuestos. Por tanto, y que nos impuso además Bruselas en su día. Sí, por supuesto, y que además obedece efectivamente a una lógica incluso ya constitucional, porque es la lógica del artículo 135 de la Constitución reformado en el año 2011, ¿no? Bien, entonces, ¿qué sucede? Que obviamente el acuerdo, el objetivo de estabilidad presupuestaria lo tienen que aprobar el Congreso y el Senado. Y en estos momentos el Grupo Socialista, el Gobierno, por tanto, y quienes lo apoyan, no tienen mayoría en el Senado y en consecuencia pues están trasladando una imagen que no es real, que es que el Senado tiene un veto y que es una cosa probablemente, o sea, algo así como antidemocrática, injustificable, antigua, cosa que no es cierta. Pero bueno, si quieren luego entramos en el fondo. La cuestión es que para conseguir que el Senado no tenga la última palabra en la decisión, bueno, que digamos que no decida igual el Congreso que el Senado, pues se introduce una reforma de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y lo hace correctamente en ese momento el Grupo Socialista. ¿Por qué? Porque presenta una proposición de ley, es decir, le lleva al Congreso una iniciativa legislativa, quiero que esta sea la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, se admite a trámite. Ellos piden, el Grupo Socialista pide que se incluya en el Pleno, por tanto lo incluyen en el orden del día, y el martes, el mismo día, los diputados escuchamos el debate,
el Grupo Socialista lo defiende, otros grupos le apoyan, nosotros obviamente no, se vota y ganan la votación. Por tanto, eso es lo que se llama toma en consideración. Desde ese momento, el Congreso ha hecho suya esa iniciativa. Bien, ¿cuál es nuestra sorpresa cuando ese mismo día nos encontramos que ese mismo contenido está entrando por una puerta trasera, que es en el último minuto, antes de cerrarse el plazo de enmiendas, de una materia que no tiene nada que ver, que es la formación de jueces en materia de violencia de género, que además es parte de un pacto de Estado, pues entra una enmienda con exactamente el mismo contenido, lo cual es un fraude, evidentemente. Estábamos los diputados discutiendo sobre aquello, es que ya hemos dicho... Nosotros estábamos en contra, pero el Pleno del Congreso ya ha dicho que quiere regular esa materia. ¿Qué pasa? Que esa regulación implica que ahora todos presentamos enmiendas, todos las que queramos, que ahora se discute en ponencia, en comisión, en Pleno y que va al Senado. Y eso, pues lógicamente, tarda lo que tarda un procedimiento legislativo. ¿Por qué se introduce la enmienda en el Pacto de Estado contra o de formación de jueces en materia de violencia de género? Claro, porque se saltan muchos de esos trámites, porque ya no podemos presentar enmiendas. Claro. Y porque, en definitiva, se está incluyendo en una materia que es un pacto de Estado sobre la cual hay un acuerdo. Por tanto, se está, si me lo permite, contaminando el acuerdo. El acuerdo era sobre otras cuestiones. No tiene que ver con los presupuestos. Entonces, lo que nosotros le hemos pedido, primero a la mesa de la comisión, le hemos dicho, oiga, es que esto no tiene nada que ver con la materia. Usted no debería admitir a trámite esa enmienda. Pero a la mesa de la Cámara lo que le decimos creo que es muy fácil de entender, que es, oiga, si usted tiene una iniciativa para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que ya hemos hecho nuestra, y otra iniciativa que no tiene nada que ver, pues las enmiendas que vayan a la materia con la que tienen que ver. Es decir, si me permite la comparación, si tenemos la Ley de Aguas y la Ley de Montes, sobre aguas, ¿dónde la mandamos? ¿A Montes? Pues la mandaremos a la Ley de Aguas. Sí, por tanto, lo que le estamos pidiendo a la mesa de la Cámara no es que no admita la enmienda, sino que, si me permite también la expresión, que ordene el tráfico. Es decir, que el tráfico legislativo, nuestra labor, el procedimiento legislativo, lo ordene de una manera razonable, coherente y además acorde con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es que las materias homogéneas se regulen en una ley que trate sobre y que no se eluda en ese sentido una de las dos cámaras del Parlamento español, que sería el Senado. Bien, eso es otra cosa. Eso tiene que ver con el contenido de lo que pero yo a lo que me refiero, o sea, tal y como están las cosas, ¿usted cree sinceramente que los letrados de las Cortes van a informar en contra de esta enmienda y de esa pretensión del Gobierno de burlar al Senado? ¿Sí o no? Bueno, yo no puedo saber lo que van a hacer. Bueno, pero usted tiene experiencia y yo creo que hay argumentos jurídicos. Yo, obviamente, creo que tienen una gran solvencia jurídica y, en fin, y que su trabajo pues es muy riguroso. Y creo que hay argumentos absolutamente sólidos para decir que eso se tiene que tramitar en la proposición de ley orgánica que tiene que ver con la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y si eso supone más tiempo de tramitación, es que esos son los procedimientos, y los procedimientos no son una cosa caprichosa, no, los procedimientos están para garantizar los derechos de todos. Y el Tribunal Constitucional, en última instancia, si la mesa del Congreso no anula lo que ha decidido la Comisión de Justicia de la Cámara, el Tribunal Constitucional probablemente tendrá que recibir el recurso o el amparo de la petición de amparo por parte de Ciudadanos y del Partido Popular. Eso paralizaría, lógicamente, la iniciativa. No lo paraliza. Los recursos ante el Tribunal Constitucional, salvo en los casos en los que lo presenta el Gobierno, que tiene... Claro, pero es que entonces el Senado el Tribunal Constitucional se puede pronunciar cuando las ranas críen pelo. Bueno, y ya entonces las ranas habrán criado pelo, pero ya los presupuestos habrán sido aprobados, Sánchez podrá haber ganado otras elecciones o no, quién sabe, en fin, dentro de un montón de años. Pero eso no puede ser, es que claro, eso es ir a contracorriente. Yo le voy a decir una cosa. Lo digo que el Senado, si se le pide un informe de un tema tan delicado como este y tan importante, que afecta a la ley de leyes, que es la de los presupuestos generales del Estado cada año en la legislatura, hombre, que el Senado se pronuncie y diga usted, ¿esto es legal? Pues venga, pues para adelante. Que no es legal, pues que lo diga. Es que a mí me parece que el diputado está... pensar una palabra un poco gruesa, pero me parece que está hurtando información que es importante para entender. Luis. Yo creo que, primero, es el Partido Popular quien en 2012 impone el derecho del Senado a vetar los... Perdón, déjame terminar ahora. Te puedo tutear, perdona, si no te importa. Quien impone el derecho del Senado a vetar los presupuestos, digamos, dotándolo de una función que no tenía hasta que el PP se encarga de ello. Por una razón muy sencilla, porque en aquel momento el gobierno del Partido Popular está débil, no tiene mayoría y se arriesga efectivamente a que no tiene mayoría absoluta, quiero decir.
Que no tiene mayoría absoluta. O sea, perdón, tiene mayoría absoluta y no quiere... Sí, perdón, no, exactamente al contrario, ¿no? Segundo, se ha publicado y se han publicado además los listados. El Partido Popular ha aplicado esa misma triquiñuela, ese mismo truco de meter, 14 veces, y yo te voy a citar dos, porque esto está muy bonito, esto de no, lo de aguas que vaya con aguas, pero te voy a citar dos. No, de hace 3 años y 4. Usando la violencia de género, mejor que yo. No, pero si es que... Utilizando una ley sobre información en el sector público, sobre información de funcionarios, meter una enmienda a la ley de técnicas de reproducción asistida. Perdón, Luis, ¿y qué proposición de ley se estaba tramitando sobre eso? Déjame ponerte otro ejemplo. Aprovechando una ley sobre el sector público, meter el aforamiento del rey. Sí, pero es que... Pero ahora yo te no hurtes esa información. Es que el que hurtar es tú, porque yo te estoy diciendo, perdona que te diga. Lo último, y termino ya, juro que termino en 30 segundos. Aquí lo que es fundamental, hombre, naturalmente, por supuesto, lo que es fundamental es que la gente entienda que lo que hay es un gobierno en minoría, con una debilidad parlamentaria notable, con un aliado en la izquierda que es Podemos, que pretende añadir, no recuerdo ahora, creo que son 6.000 millones más a los presupuestos, y que no puede hacerlo si no consigue la aprobación del Congreso de los Diputados, porque si al Senado llega y se veta conforme a la ley que el propio Partido Popular impuso en 2012, entonces los presupuestos quedan cortados. Con lo cual la actividad política del Gobierno queda en vía. A ver, responde. Eso es lo que la gente tiene que entender. Responda, don Francisco. Yo te respondo sobre la información hurtada. Primero, lo primero que has dicho no tiene ningún sentido, porque estabas hablando del Partido Popular en una situación de debilidad y era todo lo contrario. Teníamos mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado. Por tanto, el inicio de la explicación es bastante contradictorio. Segundo, eso que dices que nosotros introdujimos en el año 2012, la capacidad del Senado de vetar, y que eso es una cosa... Vamos a ver, esto es un acuerdo parlamentario. Y, por tanto, obviamente no obedecía a ninguna situación de debilidad porque, como tú mismo te has dado cuenta, no la había. ¿A qué obedece? A que el objetivo de estabilidad presupuestaria afecta a las comunidades autónomas. Y es el propio Grupo Socialista, el Partido Socialista, el que dice que el Senado debería ser una Cámara de Representación Territorial. Y lo ponen por escrito. Que sí, hombre, que sí. Si eso está, lo dice la Constitución, pero no lo es. Tú lo sabes muy bien porque eres diputado. Y tú no quieres que lo sea. No pinta nada excepto... Entonces, claro, el Senado no pinta nada... Un momento, ahora me toca a mí. No interrumpáis, Luis, por favor, que ahora está él. Venga. El Senado no pinta nada, pero es que lo que es triste, muy triste, es que los diputados y hasta los senadores socialistas lo que defienden es que no pinte nada y lo que quieren es que no pinte nada. Nosotros dijimos en el Senado el objetivo de estabilidad presupuestaria se tiene que aprobar, claro, porque afecta a las comunidades autónomas. Por tanto, en esto las dos cámaras están en igualdad, el Congreso y el Senado. ¿Por qué también el Senado? Porque afecta a las comunidades autónomas. Para reformar la Constitución lo tienen que aprobar el Congreso y el Senado. Para nombrar al defensor del pueblo lo tienen que aprobar el Congreso y el Senado. Para autorizar un tratado internacional lo tienen que aprobar el Congreso y el Senado. Para aprobar un convenio entre comunidades autónomas lo tienen que aprobar el Congreso y el Senado. Pero para iniciativas legislativas es que esto no el Senado es una iniciativa legislativa. De segunda lectura que, como tú sabes, infinitamente mejor que... Pero es que esto no es una iniciativa legislativa. Bueno, a ver, espera, es que me queda venga, rápido, por favor, que vamos muy mal de tiempo y quiero, por eso, no capitalicéis el debate vosotros. Es un acuerdo parlamentario, es el objetivo de estabilidad presupuestaria. Pero tercera cuestión. Tercera y cuarta me faltan. Tú has dicho, lo hemos hecho en infinidad de ocasiones. Jamás, infinidad no, porque 14 en esos 14 veces que tú has dicho, en esas 14 veces, en ninguna de ellas se estaba tramitando simultáneamente en la Cámara una ley sobre la misma materia, en ninguna. No había una ley sobre aforamiento del rey. Pues mira, te lo vuelvo a explicar. Por favor, es que los demás no pueden intervenir. Entonces, venga. No, Luis, por favor, no. Tenemos que dejar a los demás también que hablen, por favor. En cualquier caso, Paco, venga, rápido. Políticamente, yo estoy con vosotros en que es... A mí me parece absolutamente deplorable, pero es verdad que jurídicamente es legal. Y está permitido. Otra cosa es que se pronuncie o no se pronuncie el Tribunal Constitucional, pero es un truco, si quieres llamarlo así, que es legal y que se ha hecho en otras ocasiones. Fátima, lo deseable sería que ese tipo de artimañas desaparecieran, ¿no? Oye, perfecto. Nosotros, a lo mejor lo que todos tenemos que sacar de aquí es que de la misma manera que en el Senado, desde el año 2011, ya nadie mete una enmienda en una ley sobre una materia que no tenga nada que ver, en el Congreso sea igual. Es posible, pero te digo... Pues vamos a esperar a aprobar los presupuestos y ya decidís luego. A la mesa. No le estamos diciendo a la mesa, inadmita la enmienda, no, le estamos diciendo, sí, claro, que se tramite con la proposición de ley que he tomado en consideración. Es que hay una ley sobre esto ya tramitándose. Javier y Yolanda, que vamos a publicidad, venga, rápido. Se use una enmienda sobre la lucha contra la violencia de género, que es un tema muy serio,
para hacer un fraude, para perpetuarse en el poder, para seguir ocupando la Moncloa. Me parece pero que no es un fraude que se puede hacer, que lo permiten las cámaras. Lamentable. Y es una triquiñuela más, como nos tiene acostumbrado el gobierno socialista, que ha hecho absolutamente lo mismo en el tema de Radio Televisión Española para seguir controlando los medios de comunicación y vetarnos a periodistas como mi caso y como otros compañeros de esta casa. Me parece lamentable. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar más fraudes y más triquiñuela del señor Pedro Sánchez? Se tiene que ir a su casa, le han pillado con el carrito de helado, ha plagiado su tesis y a la casa. Ya está. Y a dejar de usar el Falcon. Yo estoy de acuerdo. Eso se hizo con nocturnidad y alevosía. A mí me pilló en el periódico y como a las 9 y pico de la noche, a las 10, nos enteramos de que este señor... Y además no se podía reaccionar de ninguna manera, ¿no? Porque eso nos lo explicáis. Pero, o sea, una enmienda metida en última hora en el trámite... Pero, a ver, jurídicamente... Sí, será todo lo que quieras, pero tú lo haces con nocturnidad y alevosía... Si es que no lo quieres entender. No lo quieres entender. Si nosotros no le estamos diciendo a la mesa que esto no se tramite, que es que no es eso, no lo quieres entender. Lo que le estamos diciendo a la mesa es tramítelo en la ley que estamos hablando de la reforma de la ley. Tú sabes que el problema de la ley es que el trámite es mucho más largo. De todas formas, a mí más allá de... Oye, como tenemos que ir a publicidad no podemos seguir con el debate, pero más allá del aspecto... Por ese movimiento, Luis, hemos hecho vosotros 14 veces. ¿Sabes? No lo hemos hecho nunca. ¿Sabes por qué es largo? Porque nunca. Lo sabes mejor que yo. Paco, por favor. Vamos a ver que más allá del aspecto jurídico del asunto, que es, como vemos, muy farragoso, sí es verdad que, hombre, el birlarle la capacidad de decisión a una Cámara que representa también a todos los españoles, que es Cámara de Soberanía Popular, en tanto que fue votada democráticamente por todos, pues hombre, no es lo más aconsejable ni lo más ejemplarizante desde el punto de vista democrático. El Senado valdrá lo que valga, pero oiga, el Senado tiene una función y no puede vetar, no puedes... Si el Senado, claro, si tuviera mayoría el PSOE en el Senado, no estaríamos hablando de esto. Pues por esta vía del gobierno, lo que vamos a cerrarlo, claro. Pero que promueva el PSOE el cierre del Senado, ¿no? Nos acordamos del Senado en circunstancias el Senado extremas. El PSOE lo que promueve es que el Senado tiene que ser de verdad una Cámara de Representantes. Y cuando llega la hora de la verdad, lo que quieren es quitarle las competencias. Es que para eso hay que reformarla. Lo que no puede ser es que el Senado valga si yo tengo mayoría y si yo no tengo mayoría no sirve para nada. Eso no puede ser, porque eso es antidemocrático total y absoluto. O por lo menos levanta sospechas, desde luego, bastante acreditadas. Que viendo esto uno tiene la impresión de que lo único que quieren es alargar la legislatura. Voy a cambiar esto, hago todas las... Naturalmente que quieren alargar. Evidentemente. Bueno, para mantenerme es un gobierno y un partido, solo para mantenerme y a lo mejor también para subir. Bueno, pero tendrá que respetarla, a lo mejor también para implementar políticas sociales, a lo mejor también es que no es incompatible. Bueno, pues oye, que vamos a la... Un gobierno quiera extender la legislatura. Despido a don Francisco Martínez, gracias. Muchas gracias. Señor diputado y letrado en Cortes. Gracias, buenas noches, ha sido un placer. Hacemos una pausa y seguimos. Ya ven ustedes que está la cosa calentita, además muy interesante. Ahora seguimos porque hay asuntos por ahí que a mí realmente me han llamado. Esto del diésel, que según la UGT le ha costado ya a 34.000 personas su puesto de trabajo, me ha sorprendido muchísimo. Lo lleváis además en ABC en destacado y de verdad que estoy todavía... Y bueno, lo que está pasando en Barcelona, celebrando la bronca del año pasado, el día 20 de septiembre, mientras los indicadores económicos dicen que todo esto le está pasando factura a Cataluña de una forma brutal, en términos de inversión extranjera y en impuesto de trabajo y en todo. Ahora volvemos, hasta ahora. Hoy es 20 de septiembre. Se cumple el primer aniversario de los sucesos que iniciaron las acusaciones de rebelión y sedición contra varios políticos independentistas. Un año después, todavía hay incógnitas por resolver. Analizamos todos los datos en unos minutos. Hoy es 20 de septiembre. Se cumple el primer aniversario de los sucesos que iniciaron las acusaciones de rebelión y sedición contra varios políticos independentistas. Un año después, todavía hay incógnitas. Analizamos todos los datos en unos minutos. Enseguida, pero antes, fíjense ustedes, UGT, Sindicato Socialista, exige al gobierno que deje de criminalizar al diésel tras destruir 35.000 empleos en España. Claro. Noticia que he leído en ABC.
Sí, pero es un comunicado. Claro, es un comunicado de la sección de industria del sindicato, concretamente la Federación de Industria, Construcción y Agro, FICA, de UGT. Ha calculado que la presión sobre el diésel, junto a la nueva directriz sobre homologaciones de motores, ha supuesto hasta el momento la pérdida de cerca de 35.000 puestos de trabajo en España. En ese comunicado reclama al Gobierno que paralice la criminalización que se está haciendo hacia los vehículos diésel como culpables de la situación medioambiental y ha exigido al Gobierno una transición coherente y pausada, articulada en torno a un pacto de Estado por la industria, que frene la sangría de pérdida de empleos en el sector. Yolanda, a mí me parece esto realmente... Es muy grave lo que está ocurriendo, pero la verdad es que... ¿35.000 puestos de trabajo? Sí, pero es llamativo, como decías tú, que lo diga UGT, porque es verdad que hace unas semanas vimos informes de la patronal de automóviles que ellos hablaban de amenaza de destrucción de empleo, fíjate, y UGT ya dice directamente que se están destruyendo y acusa de eso, y es verdad, y yo creo que eso también lo hemos denunciado. O sea, las primeras palabras de la ministra del ramo diciendo que el diésel va a desaparecer, eso fue dramático. Y luego el te digo una cosa, digo lo contrario. Esa incertidumbre, ¿quién se va a comprar un coche diésel en esas condiciones? Entonces, está claro que esa frase del diésel tiene los días contados, es absolutamente peligrosa para un sector que es tan voluble además como el sector del automóvil. Sobre todo que es un sector que se había estado, los coches diésel o la fabricación de motores diésel se había estado incentivando hasta hace 3 días, porque era más barato el carburante, porque los motores eran más longevos, por muchas razones. Y de repente se demoniza todo lo que tiene que ver con el diésel, alegando que son más contaminantes, etcétera. También es verdad que el sector del automóvil está caminando ahora a una transformación completamente diferente, que es a la fabricación de motores híbridos y de motores eléctricos. No, lo que quiero decir, Yolanda, que también se camuflan muchas cosas, como tú sabes, en esa transformación que tiene la industria del automóvil en este momento. No digo que no le haya hecho daño, porque el daño es evidente, pero es verdad que hay otras cosas que se camuflan. Hoy el Ministerio ha hecho públicas los cálculos de lo que costará esa tasa al diésel a los usuarios, por cierto, como un servidor de coches diésel. Y según los cálculos son 5 euros al mes. Es para el fabricante de coches, deja de fabricarse. No, de acuerdo. Pero el consumidor no va a ver habrá que ver si esos datos son reales o son como lo del informe antiplagio de Sánchez. De acuerdo, pero habrá que ver también cómo son los datos de UGT, al que yo no tengo el máximo respeto, pero a mí me parece... ante un dato como el de 30 y tantos mil puestos de empleo ya perdidos, 34.000, no sé, bueno, yo tengo mis dudas, pero bueno, de cualquier modo insisto que lo que hoy ha hecho público el Ministerio es 5 euros al mes para los usuarios, digamos, de coche de media, ¿no? A mí no me parece mal, y eso que yo soy usuario de diésel, ¿no? A mí no me parece mal. A mí lo que sí me parece mal es, efectivamente, como decía Fátima hace un momento, la confusión, si es un globo sonda, luego no, digo esto, luego digo lo otro, es decir, la falta de rumbo fijo. Pero si ese rumbo fijo es que aquel que utilice coches, en este caso, más contaminantes, debe pagar más que quien utiliza coches menos contaminantes, a mí no me parece mal. Pero ese es el problema, que tampoco no te parece mal porque tu situación económica creo que es mucho más holgada que las personas de clase media-baja a las que les va a afectar esta medida del Gobierno. Porque al final a nosotros nos bombardearon desde el Gobierno de hay que comprarse un coche desde luego habrá gente a la que le haga mucho más daño. Y ahora nos damos cuenta que los globos sonda del Gobierno... Hombre, y aparte, pero a mí me parece que es el sentido común que las energías que más contaminan deben pagar más que las que menos contaminan. Si en el Gobierno la economía se va a ir a la ruina. Y hay otra cosa, es que los indicadores ya están diciendo. Pero es que eso tampoco está tan claro, que contaminen más. A nosotros lo que te dicen los fabricantes es que los coches nuevos diésel no contaminan más que uno viejo de gasolina. Y también es verdad que tú has hecho una inversión. Oye, vamos a ver. Yo tengo un diésel, te has gastado más dinero en comprártelo y tal, y por lo menos lo tendrás que amortizar. No puede ser que te cambien las reglas del juego. 8 minutos hace ya que cerró, apagó su linterna el amigo Ángel Expósito en la Bueno, autoridad. 8 minutos hace ya, y aquí está ya como cada noche. Como un tío. Ángel Expósito. Como un tío, efectivamente. Ángel, oye, por cierto, Ángel, buenas noches. Que estabas pendiente de lo que estaban hablando. Sí, te he hecho una nota. No, yo estoy de acuerdo. En este tipo de informes, cuando hablan de cifras tan absolutas, 35.000, ¿y por qué no son 32.514 o 37.000? A mí me mosquea, estoy de acuerdo contigo, Luis, pero hay un dato muy interesante. Esos 5 euros que dice el Ministerio nos pueden afectar a ti o a mí. Tú tienes un coche muy grande
diésel, yo también tengo uno diésel más pequeño. Pero el problema es el coche que tengo yo. Porque te he visto con los niños dentro, macho. Una vez en un súper en Pío XII, ¿sí o no? Correcto, ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro. correcto. ¿Ves? Uno es un periodista riguroso. No, el problema del diésel es el transportista, Pero que se tira toda la mañana repartiendo. Correcto. Ha dicho que no afecta Perdona, al dueño de la flota. El que cobra y el que trabaja, que son los 5 que están repartiendo la furgoneta, ya me contará si le afecta. Y el que está en el campo, exactamente igual. El autónomo del campo es el dueño de la finca, no el que va en la cosechadora o en el tractor, etcétera, etcétera. Luego esto del diésel es verdad para nosotros. Y 5 euros. Tenemos la suerte de que el gobierno ha anunciado que habrá... El que tenga que vivir de su coche, y ese aunque no sea transportista, ese sí lo va a pagar. no es de los de 140.000. El gobierno dice que cuidará de aquellos que utilizan el diésel. Esto es como su trabajo. Pues aquí os veo, oiga usted. Cuidará el gobierno. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que me cuide? No, bueno, yo te digo lo que ha dicho el gobierno y yo espero que así sea. Ojalá. Claves del día. Ángel, imagino que llevaréis toda la noche hablando del asunto del libro. Sí, ya hemos comentado ayer con lo del país. Yo, un par de claves. ¿Qué estaría haciendo la oposición? Siempre hay que poner las cosas en negativo la foto. ¿Qué estaría haciendo la oposición, lógicamente, si fuera socialista, con Podemos, y esto lo hubiera firmado Mariano Rajoy? Pedir la dimisión. Al cuello. Claro. Como forma parte. Le había montado ya un gol. Luego no es ruido. Luego no es ruido. Es política. Sí, es que ha dicho, sí, decía Pedro Sánchez, claro, es que esto es ruido y hacer oposición no se hace ruido. Y luego la segunda, pero es política. Una movida que está viendo, que me cuentan a mí, pero claro, no te lo van a decir on the record, que está viendo muy importante, es con los varones y la baronesa del PSOE. Porque todo pinta que son los primeros que se van a comer el marrón ante las urnas de tener que gestionar esto. Siempre se dice el efecto cascada, el efecto ola, lo que te empuja, la famosa coincidencia de las generales con las andaluzas, esto sabes tú muchísimo más que yo, Luis, siempre ha beneficiado, por eso se hace aposta muchas veces y por eso hace coincidir. Cuidadito con el daño que los varones y la baronesa ya están atisbando popularmente de cualquier movida. Hay una cosa que Susana Díaz no fue muy brillante académicamente hablando. Hay una cosa no digo por eso, lo digo a la hora de comerse el marrón. ¿Cómo se va a desgastar, evidentemente? Nunca lo he dicho y siempre electoralmente ella por culpa de Sánchez. Muy bien y ha hecho profesión de no tengo por qué presumir de nada que no soy. O sea, si algo ha caracterizado a Susana Díaz es precisamente que siempre ha sido muy clara con respecto a quién es, de dónde proviene, etcétera, etcétera. Sí. Pero hay una cosa hay un dato que sí es cierto o que intuyo también en tus palabras, Ángel, y es si hay una gran diferencia entre el PSOE y el PP. Y no sé si es para bien o para mal. Yo a veces envidio a la gente del PP, a pesar de que mi corazón está siempre con el PSOE. Y es que en el PSOE, en cuanto, digamos, se exigen unos niveles y esa disciplina que a veces parece que vemos en el PP, que la gente mantiene el silencio, es fiel al argumentario de la mañana que mandan desde Génova, etcétera, eso en el PSOE no se produce. Y en cuanto ven a sus líderes pasarlo mal porque han copiado no sé qué o porque hay supuestamente, etcétera, etcétera, enseguida los líderes territoriales del PSOE, los famosos varones y las baronesas, enseguida empiezan a inquietarse y digamos que aquello del gallinero y tal tiene una parte... Estás viendo medio llena una botella muy complicada de llenar. No, pero bueno, que en ese sentido tiene razón, el PSOE es un partido complicado porque la gente tiene como más, no sé, se siente como más, a lo mejor es una característica también de la izquierda, ¿no? Se siente como más libre y más, más fiestera, más juerguista. Sería interesante ver también qué grado de desgaste produce en la ciudadanía, en el electorado este tipo de cosas. ¿No? Si realmente yo sobre todo creo... A nivel electoral o no, o lo ve la gente como un poco de... Al final lo que mientras no sea meter dinero en la caja, lo que se va a testar fundamentalmente en esas encuestas previas a las elecciones, yo creo que va a tener mucho más peso específico la parte económica, aunque esta pueda desgastar. Por supuesto, no me cabe la menor duda. Por eso lo digo, que yo no sé hasta qué punto el máster de a ver, Ángel, que ha puesto Venezuela, ¿qué pone ahí? A ver, cuéntame. Una más muy rápida. He entrevistado hace un ratito al cardenal Porras, es el obispo de Mérida. Sí, sí. Venezuela, un personaje, está en Madrid. Y La Percha ha sido un informe que ha emitido hoy Amnistía Internacional, que no es un organismo sospechoso, ni muchísimo menos. El dato es escalofriante, fíjate. 8.000 ejecuciones extrajudiciales
Entre el 15 y el 17. 8.000. Entre 2015 y 2017. Ojo. Eso en Venezuela. En Venezuela. Ejecución, o sea, gente fusilada. Chicos, bueno, supongo que jóvenes, sí, ahí meten las famosas guarimbas, las broncas que se montan voy. y tal, en las que entre hay... 16 y 29 años. Qué barbaridad. La mayoría en sus casas y más del 20% directamente por fuerzas de seguridad. El otro 80... Y fuerzas paramilitares. Sí, el otro 80, afectas al esas bandas, tal. 8.000 ejecuciones, yo creo, ojo, Ángel, que detectadas. Es muy difícil en el caso particular de Venezuela, perdón, es muy difícil salir de qué es pura delincuencia común, atracador, que ellos en el informe lo separan. De la política, bueno, es muy difícil porque digamos... Ahora, de todas formas, el dato es escalofriante. Cuando en Venezuela el señor Maduro quiere presumir de que, en fin, estas cosas no pasan y que no quieres ser homologado como a veces se merece, como un sátrapa, por las cosas que está haciendo y diciendo, y en fin, y sobre todo su represión contra la oposición. Estoy pues todo deseando esto es lo volver. Que acredita que el señor Maduro, deseando volver. Que el señor Maduro lo haremos. Pase por todo y más. Ángel, gracias, buenas noches. A vosotros, buenas noches. Hasta mañana. Bueno, vamos a ver, que tenemos a Marco Chiasa en Barcelona. Hoy ha habido miles de personas, o ha habido concentraciones de miles de personas que estaban celebrando ese asedio de hace un año, saben ustedes, asedio a la Consejería de Economía de la Generalitat en Barcelona, y que supuso el principio de todo lo que estamos viviendo a partir de ese momento. El previo al referéndum ilegal, y a partir de ahí, en fin, ese proceso judicial que se abre contra todos los que participaron en esta revuelta, si me permite la expresión, o asedio. Destrozaron coches de la Guardia Civil, se subieron encima de ellos, etcétera, etcétera. Ahí están implicados sin duda los dos líderes civiles de ANC en su día y de la OMC también, ¿no? En este caso, la Omnicultural, perdón. Omnicultural. Bueno, estos dos están, los Jordis, que están presos, como saben ustedes. Se han vuelto a decir que lo volverían a hacer hoy, ¿eh? Pues fíjate, más razón para que sigan entonces en prisión. Bueno, pues ahí empezó todo para ellos y para los demás. Cuéntanos, Marco Chiasa, porque mientras se celebra todo esto, Cataluña en barrena, desde el punto de vista económico. Así es, ¿qué tal, Antonio? Buenas noches. Estamos justo en la Consejería de Economía, justo al lado también del Teatro Coliseo, que es por donde tuvieron que escapar hace justo un año los guardias civiles, cuando se produjo este asedio a la Consejería de Economía, que hoy miles de independentistas, entre 5.000 y 10.000 independentistas, han reivindicado estos hechos del año pasado bajo el lema estaremos, estuvimos y ni un paso atrás. Hemos visto a Quim Torra, hemos visto a Roger Torrent. Puigdemont desde Bruselas a la misma hora pedía que los catalanes se movilizaran permanentemente, que la independencia estaba en sus manos. Sin embargo, hacia las 9 de la noche aquí ya no quedaba absolutamente nadie. Y también, en relación a lo que decías, Antonio, lo curioso es que en esta Consejería de Economía hoy no ha trabajado prácticamente nadie, porque todos los trabajadores se han movilizado en esta manifestación. Y también llama la atención que de la fachada del edificio de esta Consejería de Economía cuelga una pancarta gigante con una foto aérea del asedio que se produjo hace justo un año aquí. Gracias, Marco. Bueno, han sido miles de personas. Recuerdan la protesta ante la Consejería de Economía que llevó a los Jordis a la prisión. Ahí empezó todo, Susana Ollero. A partir de ahí tenemos que contar un año de procesos judiciales que ahora mismo están pendientes de que se diluciden en las pistas orales previstas, lógicamente, en los juicios. Pues sí, Antonio, vamos a explicar lo que pasó aquel día, quiénes estuvieron implicados y qué consecuencias tuvo aquella manifestación. Para empezar, ¿qué pasó? Pues aquel 20 de septiembre del año pasado, a pocos días de celebrarse el referéndum ilegal del 1 de octubre, la justicia investiga los preparativos de la consulta. Y ese día, un magistrado de Barcelona ordena un registro de la Consellería de Economía de la Generalitat. Pero, ¿cuál es la respuesta de los ciudadanos, de la ciudadanía? Pues esta que ven, esta es la respuesta, el asedio de la Consellería liderado por el líder de Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Pero ¿cuáles fueron esos hechos? ¿Cuáles son los resultados de esa manifestación? ¿Qué pasó realmente? Bueno, pues aquí los ven. Los manifestantes destrozan varios coches de la Guardia Civil. Aquí ven cómo quedan esos coches literalmente destrozados. La secretaria del juzgado que ordena ese registro tiene que salir por el tejado a través de un teatro colindante y mezclarse con los espectadores que salen por la puerta por miedo a las represalias.
Los Jordis, además, como ven en esta foto y como veían en las imágenes anteriores, se suben al techo de uno de los coches de la Benemérita para dirigirse a los manifestantes y, por último, los Mossos no hacen nada por dispersarlos. Bueno, pues, ¿qué consecuencias trajo este asedio de aquel 20 de septiembre? Pues, en primer lugar, los Jordis, tanto Jordi Sánchez como Jordi Cuixart, declararon en la Audiencia Nacional casi un mes después y fueron acusados de sedición. Bueno, pues desde el 16 de octubre llevan en prisión provisional y todavía no hay fecha para ese juicio. Pero también hubo más consecuencias. El mayor de los Mossos, Josep Luis Trapero, bueno, pues está procesado por un delito de sedición y pertenencia a organización criminal por ese papel que tuvo también en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Y por último, también una tercera consecuencia, la intendente de la Policía Catalana y responsable del dispositivo de aquel 20 de septiembre, Teresa Laplana, bueno, pues también está procesada por un delito de sedición, Antonio. Bueno, pues eso es lo que pasó. Y mientras tanto, les recuerdo lo que antes avanzábamos. En España subió el 1,5% la inversión extranjera en el primer semestre de este año 2018, mientras eso en el conjunto de España. Pero ¿qué pasaba? Que mientras en el conjunto de España subía, y especialmente en Madrid, en Cataluña bajaba esa inversión extranjera nada más y nada menos que un 41%, que contrasta y mucho con la inversión que, sin embargo, registra Madrid. Un incremento del 44% casi. Mientras cae Cataluña un 41%, esa inversión, ese dinero viene a la Comunidad de Madrid, con un 44% de subida respecto al año pasado, el mismo semestre. Esos son los datos. Y estos señores jugando a la independencia. Es tremendo. Dejadme que vaya. Ahora, si queréis, tocamos este asunto y damos una opinión rápida del tema, porque me parece suficientemente grave como para que haya mucha gente que empiece ya a concienciarse del daño que se está haciendo a sí mismo y están haciendo a Cataluña, dentro de Cataluña. Volvemos enseguida. El Cascabel les trae las portadas de los principales periódicos que ya pueden encontrar en las aplicaciones móviles y mañana en los kioscos. Comentamos las portadas a continuación. Pues nada, vamos con esas portadas. ABC sitúa también en su portada el asunto del plagio un día más y el tema del libro, y dice que los socios de Sánchez le blindan por temor a que adelante las urnas, o sea que convoque elecciones anticipadamente. Y dice que la debilidad del presidente del gobierno por el escándalo de los plagios da fuerza a populistas e independentistas para negociar concesiones y evitar que tenga que adelantar las elecciones. Declaraciones de Antonio Bascones, que es el presidente de la Real Academia de Doctores. Dice ABC, el señor Bascones, hay motivos para retirarle el título de doctor a Pedro Sánchez, que es lo que tú decías antes. A propósito del asunto. Bueno, ahora volveremos sobre este particular porque este tema es también objeto de portada del Mundo y de La Razón. Bueno, la segunda portada de ABC lleva una noticia económica que también se ocupa, lógicamente, de los demás diarios, y es que CaixaBank ha salido de Repsol y ha vendido su participación por de 2.400 millones de euros, que es la participación que tiene ahora mismo en Repsol, en la petrolera. Concretamente, la entidad se ha deshecho de su posición del 9,36% que tenía en Repsol. O sea, se va definitivamente, deja ese 9,6%, el banco dice que asume además pérdidas de 450 millones, o sea, la operación le cuesta una pérdida de 450 millones de euros en las que ha endosado en las cuentas del tercer trimestre de este año. Y deja a SACIR como primer accionista de la compañía. ¿Por qué se va la Caixa o CaixaBank de la verdad es que la participación de CaixaBank en Repsol ya se estaba diluyendo ya en los últimos tiempos. De hecho, tenían, creo recordar, que el 13 pasaron al 10 en el último año. Yo creo que tiene que ver un poco, o por lo menos eso lo venden ellos en el último plan estratégico que tenían en el del 2015-2018, en una política diferente de dividendos y sobre todo una política de depuración de deuda también, ¿no? Yo creo que todo se circunscribe a eso. Y luego Repsol está tomando
líneas estratégicas también muy diferentes encaminadas hacia las renovables, encaminadas hacia el tema eléctrico, con lo cual empezaban ya a separar caminos y opciones. A nosotros lo que nos dicen efectivamente, si recordáis, la Caixa antes de la crisis tenía de todo, estaba en el sector inmobiliario, a través de criterios. Como todos los bancos, las participaciones industriales al final. Entonces, bueno, lo que quieren sobre todo es centrarse en el negocio bancario y de momento se quedan, vamos, ahora ya se quedan únicamente con Telefónica, que tienen también yo creo en torno al 9% de Telefónica, y ahí sí que me dicen a mí que no tienen ninguna intención de deshacerse de ahí, porque sí que hay sinergias desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Que sabéis que, bueno, que todos los bancos y también la Caixa pues está apostando mucho por eso. Y luego también lo que hay es que hay nuevas exigencias europeas, dentro de nada entra en vigor una nueva directiva que también te exige nuevas reglas, que también te exigen más capitalización, y esto permite pues liberar ese capital, que no tenerlo diversificado en otras actividades y destinarlo a la banca. ¿No? Sí, fortalecerse. Bueno, también dice a veces en esta segunda portada que, bueno, este asunto que hemos comentado anteriormente, y que yo espero que en las próximas horas se aclare y que se valore desde el punto de vista del alcance que tiene. UGT denuncia que la presión contra el diésel, esas informaciones que se han dado, también algunos bulos, etcétera, que han salido del gobierno contra el diésel, que ha destruido ya 35.000 empleos en el sector automovilístico. Esto tienen que aclararlo, ¿eh? Sí, me imagino que también tendrán que salir los fabricantes de automóviles. Claro, los fabricantes ya han salido la semana que viene. Tendrán que decir, hablaron en torno a 40.000, lo que pasa es que hablaban de amenaza de destrucción. No han cuantificado todavía cuánto empleo se ha destruido. Y destaca una sentencia de casi todos los periódicos en sociedad, destacan una sentencia del Tribunal Supremo diciendo, esa sentencia lo que dice es que cualquier tocamiento no consentido es abuso sexual, de 1 a 3 años de prisión. Es que estaba tipificada. El Supremo fija doctrina incluso para los contactos momentáneos. O sea, ojo, cualquier tocamiento no consentido se considerará, según el Supremo, abuso sexual. Es que estaba tipificado como coacción, y ha habido ahora una sentencia del Supremo que lo tipifica dentro de lo que es abuso sexual. Yo creo que, de verdad, yo lo considero una buena noticia para todos aquellos, además, que insistíamos en que había que endurecer las leyes al hilo de lo de la manada sobre delitos sexuales. Lo considero una gran noticia. Por supuesto. Lo digo porque a mí me ha sorprendido hoy muchísimo la corriente de opinión, sobre todo masculina, que se ha generado en redes en contra de esto, insistiendo poco más o menos que ahora, a partir de ahora, los hombres no iban a estar seguros en ningún sitio. No, señores. Al final, no es lo mismo tocar que piropear. Al final, las leyes también tienen su interpretación por parte de los jueces, y los jueces saben distinguir perfectamente dónde hay cuál es el alcance del tocamiento, roce, hasta dónde ha llegado, si y dónde hay un tocamiento. O un abuso. Nuestras hijas pueden estar más tranquilas a partir de ahora, nuestras madres o nuestras Pero hermanas. no lo mismo el tocamiento que piropear, que el otro día piropea a una feminista, por poco me pone una demanda. ¿Quién te mandaría? De verdad, en una calle. No tiene nada que ver, pero es que además es jurisprudencia, con lo cual es la calle, ¿no? Sí, la calle. ¿Quién te mandaría a ti? Bueno, vamos a ver, El Mundo dice que Torra quiere convertir su deuda con el Estado en perpetua. La Generalitat propone aplazar sine die el pago de los 54.392 millones que debe al FLA, al Fondo de Liquidez Autonómica. Y también reclama 7.807 millones por atrasos. O sea, no solamente es mal pagador el señor Torra, que no quiere pagar lo que le debe al FLA, sino que encima todavía más, ¿no? Le reclama al Estado, a la Caja Común, que le lleve casi 8.000 millones de euros. Yo insisto, a mí ahora podemos recuperar, en fin, esa información que hemos ofrecido anteriormente, que yo, no sé, esto llega al común de los catalanes, de los ciudadanos que viven en Cataluña, no ya los que están en contra de la independencia, que seguro que esto les indignará y lo tomarán como un insulto contra su, en fin, desde el punto de vista social, su posición, etcétera, y su vida. Sino aquellos que están metidos de hocicoz en esto del desafío, dicen, el daño que se están haciendo ustedes. No, y lo que pasa es que ellos, lo que pasa, Antonio, de los catalanes son conscientes. Que la inversión extranjera se está yendo. Es una secta. Pero es que no pueden culpar. Son conscientes, pero culpan al Estado. La inversión extranjera que haya caído en Cataluña solo en el primer semestre de este año, no lo ven. Un 41%, mientras que paralelamente subía en Madrid un 44%, 8.000 millones en Madrid y ellos allí, no sé... Hoy me decía a mí una catedrática catalana, dice, es que esto al final es cuestión de sentimiento. Dice, mi generación, tendría como 40 y tantos años. Hasta que le falte el pan, por decía, Dios, mi generación nos hemos criado
en una educación que nos han estado repitiendo día tras día el España nos roba. Y ahí estoy de acuerdo contigo, Luis. O sea, ellos lo que hacen ahora es culpar al Estado de esto. Ayer vimos que presentaron, creo que fue ayer o antes de ayer, los datos de huida de empresas y lo presentó un informe de la Generalitat, del Gobierno. Y lo que hacía era culpar al uno y a no nos afecta nada 100.000 millones de facturación que tienen las empresas que se han... Pero ellos insisten, cuando lo hablas con ellos y lo discutes con ellos, insisten en que a nivel económico no les ha afectado, solamente a nivel de imagen, porque no se han ido los empleados, no se han ido las fábricas, no se ha ido la manufacturación de las empresas, solamente eso es la teoría que ellos insisten. Pues si ese orden en TV3 no habría problema. Algunas sedes sociales. Pero a mí cuando hablo con algún independentista, un momento, Luis, y me dice, no, es que no entiendo por qué están los presos en la cárcel. Yo le digo, mira las imágenes del 20 de septiembre de tus dos amiguitos, los dos Jordi, subido a un coche de la Guardia Civil y les pregunta de por qué están en la cárcel. Javier, asediando una comisaría y a la persona que está dentro de una comisión judicial. Una secretaria judicial saliendo por el tejado. Pero que rebobinen y que les pongan ese programa otra vez, esas imágenes. Perdona, yo estoy... Que deben estar en prisión. Puedes imaginar que comparto mi pasión unionista con vosotros seguro y a lo mejor incluso más. O sea, me alejo de esta gente que realmente está llevando a Cataluña al desastre y además persistiendo de manera increíble, tratando de ganar 2 puntos más de apoyo social cuando llevan una década estancados en el 48 como muchísimo, ¿no? Por tanto, pero dicho eso, el hecho de que estos señores estén en la cárcel es, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista también político, no es de blanco o negro. Hay mucha gente, habéis señalado antes de que están acusados y habéis señalado la sedición, pero es que están acusados de rebelión también. Sí. Y todo el mundo sabe que lo de la rebelión... Hombre, sí, hay violencia porque le han puesto, se han cargado dos camionetas. Hay más de 300 actos violentos acreditados por la Guardia Civil. Bueno, pues esto es lo que muchos juristas y también muchos analistas políticos y también muchos políticos están viendo a ver si se nos está yendo un poco la mano precisamente para generar en Cataluña esa idea de que hay unos presos políticos que son víctimas de un Estado que ocupa, etc. Yo que a esos presos los traería de nuevo, porque allí está pero una cosa es incumplir la ley, una cosa es incumplir la ley y otra cosa es estar en la cárcel de manera preventiva. Pero yo creo que les estamos haciendo un favor. Vamos a ver, Luis, si hoy mismo manteniendo... No le hicieron un favor a él. ¿Quién ha recordado hoy que los dos Jordis, que precisamente están en prisión en función de los actos cometidos? Han dicho que lo volverían a hacer. Ese es el problema para retenerles en prisión preventiva. Pues Furgón y a Soto del Real y con esos presos de Niagitana que se llama probabilidad de reiteración y riesgo de huida. Son los dos pilares donde se basa la prisión el independentismo catalán, Antonio, si me permites, yo creo que en este momento vive en un 90% del victimismo que les produce el lazo amarillo, exactamente el mismo que si salieran mañana. Pero yo me juego lo que queráis, contigo y con quien quiera, que si les pusieran en prisión se fugarían. No, fuera. Se fugan, porque no quieren someterse a un juicio que les va a condenar. Y saben que les van a ser condenados. Y se van a ir a Bruselas. Yo creo que cuanto más generoso el problema que tienen es que, sus compañeros se han fugado. Si es que si no hubieran fugado, no tendríamos este problema probablemente. Se puede ceder al chantaje de personas que no han respetado la ley ni nuestra Constitución. Pero ya no solamente eso, hay un riesgo. Estamos de acuerdo, contra gente que no entiende dónde pones la aplicación de la ley. Yarena ha decidido que acusarlos por rebelión y muchos juristas piensan que no hay rebelión. Y bueno, muchos juristas en España y por cierto también en el resto de Europa que consideran que no hay motivos para... Pero son insaciables los independientes. Pero lo que sí está ocurriendo, que yo no estoy de acuerdo con eso, vamos a cederles todo lo que quieran, pobrecitos, vamos a tratarlos bien para qué tal. Ni mucho menos. Pero lo que sí que está ocurriendo ahora es que la ley de momento no lo están volviendo a incumplir. O sea, vemos al señor Torra amenazando con esto, con lo otro, pero de momento ilegalidades
no pasa la línea roja. Porque saben las consecuencias que tiene. Cosa que si no, estos señores no se les hubiera juzgado, que hay mucha gente, no, esto hay que solucionarlo con política, no, esto hay que solucionarlo, no, esto hay que solucionarlo con la ley en la mano. Claro. Y son si igual, es que la ley, son los mismos ciudadanos que yo. Ojalá fuera tan fácil. Si es que no hay ninguna posibilidad, ¿por qué no quieren hablar de nada que no sea la independencia? Ese es el problema. Si hubiera algún margen de maniobra, de negociación, decir, pues se abriría, pues claro que sí. Pero con si este o con cualquier otro gobierno. Pero no hay ningún margen que no sea la independencia. Este gobierno se ha bajado los pantalones con Oye, a ver, foto de Portugal. ¿En qué se ha bajado los pantalones? ¿Se concreta algo? Hombre, no. Los presos en Cataluña, ahí recibiendo tratos de favor, como han denunciado los sindicatos de prisiones. ¿Qué hacen ahí? Yo no he escuchado a ningún Yo no sé, yo tampoco es primero no sé. ¿Pero cuál es el trato de favor? ¿Salen por la mañana a darse un paseo por el Paseo de Gracia? ¿O qué es lo que hacen de trato de favor? Están recibiendo visitas. Están saliendo los fines de semana. Les están... No hables con funcionarios de prisiones en Cataluña. Lo hemos publicado, además. No vayamos al titular fácil. Que no ha habido cesiones del gobierno. No, ni cesiones no ha habido, como se está demostrando. Por lo menos vamos a poner cada cosa en su lugar. Anuncio de cesiones. El discurso del ministro de Asuntos Exteriores, la decisión de acercarles a Cataluña estaba tomada de antes por el gobierno del Partido Popular, hombre, por favor. Estaba tomada de antes. Por supuesto, por supuesto. Pues le tendría que preguntar al señor ministro del Interior, porque atención, no, preguntan instituciones penitenciarias. A ver si ya había la idea de acercar a los presos. El PP no se habría arriesgado algo así. Hombre, por favor. Venga, más asuntos de portada. Estamos analizando y comentando la portada del Mundo. Mira, más madera. El gobierno, dice El Mundo, se está planteando subir los impuestos al ahorro y eliminar, por ejemplo, las deducciones de los planes de pensiones. Hasta ahora, si usted tiene un plan de pensiones, pues hace una aportación y en función de esa aportación tú te deduces, ¿no? Pero fíjate también que pues un dinero que tienes ahí a fondo perdido, en teoría, a fondo perdido hasta que lo rescatas cuando te jubiles. Pero es que esto de los planes de pensiones, de todas maneras, o sea, si tú quitas la deducción en el momento en el que metes el dinero al plan de pensiones, la tendrás que quitar también que cuando tú lo rescatas tributes. Con lo cual, lo que ganas por un lado lo vas a perder en recaudación por otro, aunque no ahora, porque lo que van a hacer es al final jorobar al que venga detrás, porque ahora mismo vas a tributar. Lo más vergonzoso de todo esto es que hay un pacto de Toledo que se llevan 2 años reunidos, bloqueando en los tiempos turbulentos de la política, que puede ser entendible, y en los tiempos pacíficos de la política, y que no son capaces de determinar ni una sola salida a ver qué es lo que va a pasar con los ingresos para las pensiones. Y mientras tanto, hay una factura mensual de 9.000 millones de euros para 5,8 millones de pensionistas, que sigue creciendo. Que lo único que han hecho, además, y fue el PP en ese pacto con el PNV, que a mí me pareció espantoso, y después lo único que han hecho es volver a aumentar el gasto público. Y al final eso lo único que te va a hacer es ponerte en riesgo las pensiones del futuro. Ahora vamos a comentar, si queréis, rápidamente una... Mira, tenemos el total de la declaración de Magdalena Valerio, que es la ministra de Trabajo, y creo que ha estado bastante acertada y prudente, y le ha dado un toquecito a Podemos. Es decir, oiga, no podemos... Ella se ha puesto realista, ha dicho, no podemos gastar lo que no tenemos. Esto ya no es pagar la pensión de ahora y ligarla, por ejemplo, al IPC. No, el problema es hacerla sostenible. Pero ellos han alimentado, han sacado a la gente a la calle. Y ahora, cuando llegan, ahora dicen, no, párate. El otro día lo decía Solchaga, y es verdad, es que la mayoría de los pensionistas que están en la calle, probablemente muchos de los que nos están oyendo, no saben que con el ahorro que ellos tienen, con lo que han pagado, porque tú escuchas a muchos de ellos hablar, es que yo he cotizado no sé cuánto, es que yo tengo derecho porque he cotizado. Sí, tienes derecho y has cotizado, pero con lo que tú has cotizado, en general, tienes derecho, y lo decía Solchaga el otro día, a unos 12 años de pensión. Si haces, o sea que tiene que ser consciente. Eso no es lo que dijo Solchaga, no. ¿Cómo que no? Lo que ha dicho, no. El derecho a la pensión lo tienes naturalmente hasta que hombre, sí, pero es que no está diciendo eso. Otra cosa es que tú no puedes... Espera, tienes que saberlo. Pero digo porque es importante lo que tú tienes derecho a la pensión hasta que te mueras. Por supuesto que tienes derecho. Lo que ha dicho Solchaga es que es cierto que cobra más de lo que han cotizado. Que nuestro sistema de pensiones es generoso. Claro, pero el PSOE no puede estar en la oposición diciendo al gobierno del PP que hay que subir las pensiones, y cuando llega el gobierno decirle ahora no hay que subir las pensiones. Hay que engañar a nuestros mayores. Pero se ha engañado, se les está diciendo, no, es que te están hurtando. Yo lo entiendo, y encima están transmitiendo el mensaje de que hay papeles para todos aquí con todo el tema del Aquarius,
y están cabreados. Pero, y Javier, yo quiero que se no, Javier, pero es que además, yo no sé, o sea, me vuelves loca, de verdad. Me estás volviendo loca, de verdad. Porque ¿qué pasa? De un tema a otro diferente totalmente. Pero vete a la tesis de Sánchez, porque se te ha faltado ese titular. Hace 3 meses... Te ha faltado ese titular. En 3 meses ha cambiado de ideología. Hablando de Sánchez, foto de portada del Mundo para Pedro Sánchez, cari acontecido, y dice el titular, Sánchez se resigna a dar explicaciones por los plagios. Dice el titular, irá al Senado para aclarar la polémica sobre su tesis y dice que los párrafos copiados en su libro son un error. Pablo Iglesias, ve bastante cutre que se incluyan textos sin citar al autor y el PDeCAT cree que debe disipar dudas. O sea, los socios se han posicionado en ese sentido. Bueno, pues sobre este asunto, dice La Razón, que el PP y Ciudadanos ven elecciones antes de verano, que creen que Sánchez no llega a otoño ante la inestabilidad que se está produciendo. Creen que no habrá presupuestos y será la baza del PSOE para convocar elecciones. Los socios de la moción abren las primeras fisuras por los plagios. Sí, pero no les interesa. Oye, ninguno de elecciones antes del verano, claro, esto estaríamos hablando de coincidir elecciones generales, con municipales, con autonómicas, con europeas. Claro, pero no les interesa. A Podemos ahora mismo no les interesa. A Podemos no les interesa. A los nacionalistas tampoco. Y al Partido Popular probablemente tampoco, pero desde luego, o sea, el Partido Popular necesita al nuevo líder. Pero que haya elecciones o no ahora mismo no depende del Partido Popular, Fátima. No, estamos hablando de a qué partidos les interesa y a cuáles. A Ciudadanos le interesa ahora porque Rivera ha vuelto a repuntar con ese... Entonces, claro, lo que pasa es que los socios tenían que decir algo. Ahora, en este momento, el partido con mayor intención de voto, de 2 o 3 encuestas que ha habido, ni siquiera una, 2 o 3, es el Partido Socialista. Pero Pablo ha recuperado. Bueno, ya, pero te quiero decir que es evidente que en este momento, de ser un partido que podía ser tercero o cuarto en el panorama político español, ha pasado a ser el primero. Pero va a bajar. O sea, que vamos a tomarlo un poco más de calma. Se está desgastando. No, es evidente que hay mucho desgaste, es evidente, y mucha presión. En la rueda de prensa del viernes del Consejo de Ministros, yo no había visto a un portavoz tan acorralado en mi vida en tan poco tiempo. Hace 4 meses, Pedro Sánchez, y lo decía Fátima también hace un momento, era un cadáver político prácticamente. O sea que yo al menos me aplico la idea de calma, pero no todo porque vale esto para llegar cambia. A la No, sí, estoy de acuerdo contigo, pues Javier. La Moncloa ya llegó. Otra cosa no mantenerse. Vale. Y perpetuarse de la en 24 horas cambió el panorama político del país. En 48 un golpe de efecto. Bueno, voy con La Razón, que también dice Sánchez evita explicar los errores en su libro, comparecencia en el Senado, forzado por el Partido Popular. La nueva diplomacia de la economía española vende 10 ejemplares y se dispara de 19,90 euros a 110 en Amazon. Claro. Bueno. A ver la segunda edición, con la revisión de Sánchez, con los errores que subsane. Voy con El País, que dice que la Unión Europea considera inaceptable el plan de Theresa May para el Brexit. El rechazo de los 27, a la propuesta británica debilita aún más a la primera ministra ante su partido. Hombre, foto de portada para ven ustedes ahí para los dos expresidentes. Sí, en un encuentro inédito, por cierto, vamos, porque hombre, se han encontrado en tal, pero ponerse a debatir los dos sobre la Constitución es algo que no, si nos lo dicen hace un tiempo tampoco nos lo habríamos creído, ¿no? Con lo mal que se llevaban ellos. Es una foto, de luego, interesantísima. Sí. Los expresidentes coinciden en que el gran problema de España es la ruptura de las reglas del juego por el independentismo catalán. Esa es la portada del País. La Vanguardia habla de la Unión Europea, que da solo un mes a Theresa May para pactar el Brexit. Los dirigentes europeos tumban el plan de la primera ministra británica. Y Macron dice que se demuestra que no se sale de la Unión sin costes. Y habla también de esas miles de personas que recuerdan la protesta ante la Consejería de Economía que llevó a los Jordis a la prisión. Unos 15.000 manifestantes piden la libertad de los exlíderes de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium en un acto encabezado por el presidente de la Generalitat, Torra. Y los periódicos económicos, ahora vamos a escuchar, destacan estas declaraciones de Madalena Valerio, la ministra de Trabajo, que planta a Podemos y desliga las pensiones del IPC, porque ella es realista y dice que eso sería una locura. Claro, 2.500 millones, siempre y cuando estés en la oposición y cuando estás en el gobierno. Pero no, que son 2.500 millones siempre y cuando... Déjame que recuerde lo que ha dicho Madalena Valerio. Hombre, las pensiones podrían crecer incluso por debajo del IPC en caso de crisis. Podemos insiste en que se incrementen al menos lo que el IPC en cualquier circunstancia. Escuchamos esas palabras. Yo espero, y el Gobierno espera y desea, que cuanto antes, por supuesto, se retomen las tareas del Pacto de Toledo
y se llegue a un acuerdo de revisión de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que las últimas datan de enero del año 2011, y que haya unas nuevas recomendaciones. Hay que respetar diálogo social y Pacto de Toledo. Y el Gobierno, evidentemente, legislará, claro que legislará, pero esperamos no tenerlo que hacer por un Real Decreto Ley. Bueno, pues ha dicho que si no hay de acuerdo, que las pensiones tendrán que subir y aunque sea tendrán que subir por decreto ley, pero no en la proporción que quiere Podemos. Y a mí eso me parece el problema que tienen, porque la mayoría de los expertos que han ido ahí, claro que han dado muchas recetas, pero claro, a los gobiernos de turno son impopulares, porque al final... ¿Y quién las pone en marcha ahora en periodo preelectoral? Por eso te digo, ¿Qué? ¿cómo lo haces? ¿Va a haber algún adelanto ahora? Ahora justo no esperemos nada. Ahora no nada, esperemos nada porque ya han subido las pensiones para contentar a los pensionistas este ratito y ya veremos. Tendremos que decidir si mantenemos el sistema asistencial como lo conocemos o lo incrementamos vía impuestos. Es que no hay otra fórmula, no hay otra manera. Hay que encontrar nuevas vías de ingresos. Hay que buscar soluciones de ingresos y alternativas. Estabais hablando de los planes de pensiones. Esto tampoco a los sindicatos les gusta mucho hablar. Los planes de pensiones en las empresas sería una solución estupenda, porque no solo tendrían los ricos planes de pensiones, sino todos los trabajadores, que parte del salario te guardaran un poquito ahí para tener una compensación cuando te jubiles y puedas complementar esa pensión pública que va a llegar hasta donde llega. ¿Dónde está el problema de hacer eso? Pues en que reduces tu salario. Pues tú negocias con las empresas. Es el Estado quien debe encargarse de la seguridad de sus ciudadanos hasta que se mueran, y un Estado social como el nuestro debería defenderlo. El problema debería defender eso, pero al final crear impuestos para hacer eso lo que haces es mermar la actividad. Al final, si tú creas impuestos, se crece menos, porque al final estás detrayendo ahí. Creces menos, se crea menos empleo, y lo que puedes conseguir con los impuestos lo bajas con el empleo. Es que eso hay un límite. La portada de Expansión en ese sentido, mira, precisamente lo que destaca es esa situación que se está viviendo yo también en el empleo, que se está ralentizando la creación de puestos de trabajo. Pero eso es por la incertidumbre también. O sea, tú al final, si lo que lanzas es... yo estuve el otro día también moderando una jornada con empresarios, con la COE, y te decían eso, dicen, no estamos notando ya un decrecimiento tal, lo que estamos notando es paralización de inversiones, porque tú tienes incertidumbre. Primero por globos sonda, que no sabes si te van a subir los impuestos de no sé qué, si vas a crear o no vas a crear un impuesto a lo otro. Hay una incertidumbre enorme. Los 3 meses han sido junio, julio y agosto. Claro, pero tú lo que tienes te paras. Si tienes algo pensado, te paras a ver cómo acaba esto, y eso hace daño, lo veamos como lo veamos. Y luego, sobre todo, mira, noticias como esta, la que destacaba antes no sé si era el Mundo, la que también en Expansión incide en ello. Hacienda planea penalizar las rentas del ahorro en el IRPF, que son todas noticias que van contra el bolsillo de muchos Pero además, ciudadanos. Fíjate, que ¿sabes quién le bajó los impuestos a las rentas del ahorro? El PSOE y Zapatero. Fue quien todo esto lo que crea es una incertidumbre, efectivamente, y también bastante cabreo. Dice, oiga, es que todo va en la misma dirección. Se quieren incrementar el gasto en los presupuestos del Estado. Que gastemos más, pero ¿a costa de qué? De quitarlos a los que siguen trabajando y a lo mejor van a perder su empleo. Quitar a los que ganan, quitar al 1% de la población. Pero con eso no hacen nada, si eso es el chocolate del loro. Oye, vamos a ver, Luis, si eso soluciona el problema las entendemos todos. Si la economía se soluciona con los 400 millones que van a rescatar o van a recaudar de esa subida del IRPF, hombre, con 400 millones, a ver si pagan lo que cuestan los ministerios. Lo van a entender los espectadores perfectamente, porque las cifras son muy comprensibles. No, claro que lo entiende. Podemos estar proponiendo un aumento en el IRPF, en el impuesto sobre la renta, de quien gane más de 60.000. Eso al PSOE le parece sí, bueno, vale. Eso al gobierno le parece. Ahora han quedado en 140.000. Considerar 60.000 un tío rico. Por supuesto, te estoy diciendo, es lo que te estoy diciendo. Entonces el PSOE estableció inicialmente un margen en los 150.000, que es una cifra muy superior, obviamente. Sí, pero Luis, mira, es ahí donde está menos del 1% de la población. Menos del 1%. Luis, mira, y según parece, la cosa podría estar en los 100. El hecho cierto es que al final... 30 segundos. El hecho cierto es que al final se va
contra la gente que tiene nómina. Ser un profesional, tener una nómina ser un de 150.000, profesional que trabaja Bueno, ese 0,5% la tiene. 88 días para pagar impuestos, porque es que lo decís como si no pagaran impuestos los que tienen 150.000, y a mí también me da mucha envidia la gente que gana 150.000. Pero al final, pues yo creo que la gente que gana 150.000 debe hacer un esfuerzo mayor del que hace actualmente. Ya lo está haciendo. No. Está pagando un 45% de impuestos. Está pagando un 45% de impuestos. No vayas a por los asalariados, vete a por los ricos, que son los que no pagan impuestos. Ya conozco a más de uno que se ha ido a Portugal fiscalmente. A ver, está demostrado además que cuando subes impuestos, hay estudios que cuando subes impuestos en ese sector, lo que fomentas es que dejen de declarar un importante núcleo de esos asalariados. Lo que tienes que hacer es ir de otra manera. Contra las grandes fortunas de verdad, no contra la gente que al final son profesionales, que están pagando, insisto, 88 días de trabajo. A mí me parece que primero en España la presión fiscal de los 28 países de la Unión estamos en el puesto 14. Punto primero. Es decir, en España no se paga más impuestos que en cualquier otro país. Perdón, por supuesto, los países que están más arriba son los que ya conocemos, los que tienen mejores servicios sociales, más igualdad, etcétera, los nórdicos, etcétera, etcétera. Uno. Dos, me parece que el esfuerzo que se le puede pedir a alguien que gana 150.000 es, aunque ya sea elevado, debe ser todavía, me parece a mí, debe ser todavía mayor si queremos pagarle las pensiones a la gente que gana a mí un 52% que se quiere pretender llegar en el IRPF me parece confiscatorio. Que alguien tenga que pagar más de la mitad de su sueldo. Y una cosa, y además una cosa es la presión fiscal y otra cosa son los tipos, que al final los tipos son los que te afectan de manera individual. Y los tipos del IRPF en España ahora mismo están bastante por encima de la media, pero es que cuando suban, si llegan a subir al 52%, van a estar en la parte más alta. O sea, habrá 3 países en Europa por encima de nuestros tipos. Y eso es una barbaridad, porque además, como decía Fátima, lo que consigues con eso es, por un lado, que los grandes, la gente que gana tanto, si puede, se deslocaliza, se va a otros lugares de grandes multinacionales, se va a otros lados donde no lo paga y lo que vas a hacer es recaudar menos al final. Que tenemos que hacer ya la pausa. Venga, que ellos se van de España, que se van a Portugal y que se van a otros países y así van a hacer otras empresas si suben el impuesto de sociedades. Se van a ir a Irlanda a tributar menos. Señores, tenemos que hacer la última pausa y enseguida vamos a cerrar nuestro barómetro y contarles que va a ser noticia en las próximas horas o no. Hoy no. Barómetro en cualquier caso. Venga, no se vayan, por favor. En 30 segundos estamos de vuelta. Antes de concluir nuestro cascabel, queremos saber qué habéis dicho sobre la pregunta del barómetro, concretamente, Laura. Buenas noches otra vez. Recordamos, Antonio, la pregunta. ¿Debe dar Pedro Sánchez explicaciones en el Senado sobre su tesis doctoral? Pues nuestros espectadores creen que sí. En concreto, el 69,1% de nuestros votantes frente a un 30,9% que opina que no es necesario, Antonio. Bueno, pues eso es lo que habéis decidido. Así que encantado de haber estado aquí durante estas 2 horas, justo. Y acompañado de Luis Arroyo. Buenas noches, Luis, y hasta la próxima semana. Adiós, Fátima Iglesias. Mil disculpas a la gente que no ha podido entendernos por el gallinero. Algunas veces, ¿no? Hemos organizado. Sí. Javier Negre, gracias, buenas noches, y Yolanda Gómez. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Así que nos reencontramos el lunes a las 10:30, aquí en el Cascabel, en 13. Disfrutad de la película, que esta es buena, de las buenas. Venga.